¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Se me escucha fuerte y claro? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. A ver, me da un momento que tenía un desenfoque ocular. Estoy viendo un poco borroso. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Bien. Esta semana nos toca revisar lo que viene a ser sistema digestivo. Bien. Ya empezamos lo que viene a ser la parte de sistemas. Chicos, para que se les faciliten los estudios en cuanto a los sistemas, bien, digestivo, endocrino, nervioso, todo lo que vamos a ver. Estos sistemas los vamos a analizar de manera evolutiva. Vamos a ir desde los organismos más sencillos, van a ir viendo cómo empiezan a surgir algunas características y poco a poco se va volviendo cada vez más complejo. Bien, finalizando por supuesto con los llamados vertebrados y ahí tenemos como ejemplo al ser humano. Bien, ahora, para entender el proceso del sistema digestivo, nosotros debemos comprender lo que implica, bien, la nutrición en nosotros como organismos heterótrofos. Ustedes, por ejemplo, quizás algunos ya están almorzando, quizás otros todavía van a almorzar, pero todos ustedes supongo que han tomado un desayuno, bien. Ese desayuno, esos alimentos vienen a ser una materia compleja, que nuestro organismo se va a encargar de poder desdoblarlo hasta la forma más sencilla para que las células lo puedan aprovechar. En otras palabras, vamos a convertir el alimento en nutrientes. Bien, entonces, por ejemplo, si ustedes temprano han consumido, digamos, un poco de pan, ese pan representa el grupo de los carbohidratos y tiene que ser desdoblado hasta la forma de monosacáridos. Si junto con esos carbohidratos, vamos a colocarlo así, no como polisacáridos, sino como carbohidratos. Si junto con esos carbohidratos, esos polisacáridos, ustedes han consumido, por ejemplo, la presencia de grasas, tales por ahí algún aceite, viene la forma de los lípidos, su sistema se encarga de poder degradarlo hasta la forma de ácidos grasos más los alcoholes lineales que vienen a ser el glicerol. Por supuesto que también ustedes consumen proteínas, proteínas como por ejemplo presentes en las carnes, presentes en los huevos, y tu sistema digestivo se encarga de degradarlo hasta la forma sencilla de aminoácidos. Recordar que en todos estos alimentos nosotros hemos consumido básicamente seres vivos, hemos consumido plantas, hemos consumido animales y también hay la presencia de ácidos nucleicos. No crean que por los temas de cocción, por estar hirviendo, friendo un alimento, estos ácidos nucleicos van a desaparecer. Bien, se van a alterar las formas, es correcto, pero permanecen ahí. Hay ADN, hay ARN. Y tu sistema digestivo también se encarga de poder procesar a estos ácidos nucleicos hasta su forma base, que viene a ser una pentosa, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas. Bien. Entonces, el sistema digestivo de manera general se encarga de convertir los alimentos, la materia compleja, a la forma de nutrientes y recién bajo la forma de nutrientes, las células, los organismos lo pueden aprovechar. Para ello, los organismos han realizado, mejor dicho, han desarrollado distintas maneras de hacerlo. A esto se le conoce como los tipos de digestión. Tenemos organismos que directamente van a convertir los alimentos en nutrientes dentro de sus estructuras celulares. Dichos organismos presentan una digestión intracelular. Hay organismos cuya conversión de alimentos a nutrientes ocurre en dos etapas. Primero de manera externa a las células en una cavidad, pero finalmente las células capturan el alimento y lo convierten en nutrientes. Ellos presentan digestión intra-extracelular. Finalmente, por ejemplo, en el caso de nosotros, toda la conversión de alimentos a nutrientes ocurre en cavidades. Las células únicamente atrapan los nutrientes y los aprovechan. Por eso que nosotros presentamos digestión extracelular. Bien, entonces existen tres tipos de digestión: intracelular, intraextracelular y extracelular. Muy distinto es hablar acerca de los tipos de sistema digestivo. Bien, tengan mucho cuidado con las preguntas si te preguntan por tipos de digestión o tipos de sistema digestivo. En el caso de los tipos de sistema digestivo, esto se refiere, por ejemplo, cuando el organismo presenta un solo orificio que actúa como boca y actúa como ano, tiene un sistema digestivo incompleto. Pero en el caso de organismos como nosotros, que tenemos un orificio que viene a ser la boca, otro orificio que es el ano, y entre ambos conectados todo el tubo digestivo, nosotros presentamos un sistema digestivo completo. Bien. De manera general también, señores, para que ya no tengan problemas o quizás lo recuerden más sencillo, los organismos con digestión intra-extracelular tienen sistema digestivo incompleto. Los organismos con digestión extracelular
tienen sistema digestivo completo. Profe, y los organismos con digestión intracelular, ellos no presentan un sistema digestivo. Bien, ok, entonces esto para poder iniciar ya el tema con calma. Bien, vamos entonces con los organismos más sencillos. Vamos a nivel, bueno, antes de entrar con los animales, vamos con los protozoos, que también son heterótrofos. En los protozoos vamos a encontrar la llamada digestión intracelular. Los protozoos, protozoarios, ahí tenemos a las amebas, por ejemplo. En el caso de las amebas, cuando encuentran una partícula alimenticia, por ejemplo una bacteria, la rodean con los pseudópodos, la introducen a su cuerpo y forman lo que se conoce como un fagosoma. A este fagosoma, cuando está completamente rodeado, se le suma un lisosoma primario. Recién ahí, de la unión de un fagosoma más un lisosoma primario, se forma un lisosoma secundario o vacuola digestiva. Bien, recuerden eso, chicos, lo vimos en la clase de células. El fagosoma simplemente viene a ser el alimento que está rodeado dentro de una vesícula, no se puede degradar. A ese fagosoma se le tiene que sumar un lisosoma primario con las enzimas. Recién ahí aparece el lisosoma secundario o vacuola digestiva. Una vez que esta partícula alimenticia es degradada, la célula aprovecha los nutrientes y el resto de sustancias simplemente lo libera por exocitosis. Bien, entonces a nivel de los organismos unicelulares vamos a encontrar digestión intracelular en los protozoos. Pero ¿qué ocurre con los pluricelulares? En el caso de los organismos más primitivos, los animales más primitivos, hablamos de los poríferos. Ahí tenemos a las esponjas. Estos organismos, a pesar de ser organismos pluricelulares, se comportan como un organismo colonial. Bien, cada parte de la esponja trabaja a manera de conjunto con las células que se encuentran alrededor. Por ejemplo, por aquí trabajan por su lado, por aquí trabajan por su lado, bien, por aquí también lo hacen. Entonces, más parece un organismo colonial, pero se sigue considerando como un organismo pluricelular. En las esponjas vamos a encontrar distintos tipos de células, como por ejemplo los porocitos, los coanocitos, los amebocitos. ¿Bien? Los porocitos vienen a ser células que forman poros a través de los cuales ingresa agua constantemente, flujos de agua. En esta agua hay presencia de partículas alimenticias. El agua ingresa a una cavidad interna conocida como espongiocele. Está por aquí. En la parte interna del espongiocele vamos a encontrar a una gran cantidad, perdón chicos, una gran cantidad de estas células llamadas coanocitos. Estas células presentan una extensión a manera de collar que presenta una mucosa y entre ellas vamos a observar la presencia de un flagelo. Este flagelo empieza a moverse y genera corrientes de agua, lo cual permite que el agua con las partículas alimenticias pasen a través del collar y las partículas alimenticias quedan adheridas en el mucus. La célula captura estas partículas alimenticias, bien el coanocito lo captura, pero el coanocito no realiza el proceso digestivo, sino que envía las partículas alimenticias al amebocito. El amebocito es el encargado de realizar la digestión, convierte estas partículas alimenticias en nutrientes y luego reparte estos nutrientes con las células que se encuentran alrededor. Las sustancias de desecho regresan al coanocito y éste las libera directamente en el espongiocele. Debido al constante ingreso de flujo de agua, el agua finalmente sale por una apertura superior conocida como ósculo. Ahí sale el agua junto con los desechos, ¿bien? Y las partículas que el organismo no aprovecha. Entonces, estos organismos, los poríferas, son tan sencillos que las células no forman tejidos, mucho menos van a formar sistemas. Por eso que tampoco presentan sistema digestivo. ¿Bien? Entonces, en protozoos, en poríferos, la digestión es intracelular, porque dentro de las células el alimento se convierte en nutrientes. Luego tenemos la digestión intra-extracelular, la que ocurre en dos etapas. ¿Y en qué organismos los vamos a encontrar? Por aquí tenemos a los nidarios. ¿Quiénes pertenecen al grupo de los nidarios? Las hidras, como está en imagen, las anémonas, bien, las medusas. Y por aquí también tenemos al grupo de los platelmintos o platihelmintos, los gusanos planos. ¿A quiénes vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, a las planarias, a la duela hepática. Bien.
La digestión intra-extracelular ocurre en dos etapas, uno de manera externa fuera de la célula y otro de manera interna dentro de la célula. Bien, este diagrama pertenece a lo que viene a ser una hidra, pero supongamos que es una anémona, bien, para capturar un pececito. Tienen la misma estructura corporal. Entonces, estos organismos van a presentar un único orificio, el cual actúa como boca y también actúa como ano. Quiere decir que estos organismos ya presentan un sistema digestivo de tipo incompleto. Bien, estos orificios bucales están rodeados por una serie de tentáculos. Bien, y en estos tentáculos vamos a encontrar la presencia de unas células llamadas nidocitos. En estos nidocitos hay unas estructuras conocidas como nematocistos, las cuales presentan unas sustancias urticantes que van a causar parálisis o van a causar la muerte en su presa. Bien, supongamos que es una anémona y va a capturar un pececito. Aquí está. Entonces, con ayuda de los tentáculos, paraliza al pez y rápidamente lo ingresa dentro de la cavidad corporal. Esta cavidad se conoce como la gastrodermis. Ahí ingresa el pez y a nivel de la gastrodermis van a ser liberadas unas enzimas hidrolíticas. Profe, ¿qué es eso? Enzimas que se activan en presencia de agua. Estas enzimas van a empezar a degradar el pez, pero no a la forma de nutrientes. Convierten este pez, que es una materia muy compleja, en pequeñas partículas de alimento, alimento particulado, ¿bien? Pero sigue siendo materia compleja, todavía no es nutriente. Este alimento, como ya se encuentra en un tamaño bastante pequeño, sigue siendo alimento particulado. Ahora sí, las células que están rodeando la gastrodermis, aquí nuevamente encontramos a los amebocitos, van a capturar estas partículas alimenticias para convertirlo en nutrientes y de esa manera poder repartirlo con todo el organismo. Bien, estos organismos también presentan digestión intra-extracelular. Las sustancias de desecho regresan a la gastrodermis y salen por la misma apertura oral, la misma apertura que se encuentra por encima. Bien, entonces chicos, la digestión se lleva a cabo en dos etapas. Primero, de manera externa, extracelular, y luego de manera interna, intracelular. Bien, ok. Vamos con el grupo de los platelmintos. En los platelmintos, ellos también van a presentar un único orificio, el cual actúa como boca y también actúa como ano. Quiere decir que también presentan un sistema digestivo incompleto. A través de este orificio sale una faringe eversible, sale, captura el alimento y vuelve a ingresar al interior del animal. El alimento que ingresa va a estar primero degradándose a nivel de los intestinos ramificados, que vienen a ser estos, ¿bien? Las ramas anteriores hacia adelante, las ramas posteriores hacia atrás, ¿bien? Entonces, ese alimento bastante grande va a ser poco a poco convertido en un alimento pequeño, en un alimento particulado, ¿bien? Pero sigue siendo alimento. Finalmente, las células que van a formar las ramas intestinales capturan dichas partículas alimenticias y lo convierten en nutrientes. Aquí también observamos digestión intra-extracelular. Ahora, tengan mucho cuidado bien con los platelmintos de tipo parásitos, como cuáles, por ejemplo, las tenias. Bien, cuando un ser humano, por ejemplo, se infecta con tenia, van a comer, digamos, carne contaminada, carne de cerdo. En esta carne hay presencia de quistes. Bien, yo como esta carne contaminada, llegan los quistes a nivel estomacal y los ácidos estomacales activan al quiste. Una vez que el quiste se activa, sale la larva y la larva se dirige al intestino delgado. Esta larvita, gracias a la presencia de ventosas, la presencia de ganchos, se ancla a las paredes del intestino delgado y ahí va a empezar a aprovechar los nutrientes que yo produzco. Bien, yo al momento que tomo un desayuno, mi sistema digestivo se encarga de convertir ese alimento en nutrientes y todo eso ocurre de manera final justo en el duodeno, la primera porción de intestino delgado. Luego el resto es puro nutrientes. Ahí van a estar las tenias, ¿bien? Esta tenia que se acaba de anclar empieza a aprovechar los nutrientes y únicamente crece, únicamente se desarrolla. Por eso que los platelmintos de tipo parásitos no desarrollan un sistema digestivo, no lo necesitan, no desarrollan ningún tipo de digestión porque no tienen que convertir alimentos en nutrientes, sino que directamente ya absorben los nutrientes del hospedero. Bien, tengan mucho cuidado si te colocan lo que viene a ser un platelminto parásito. Bien, el caso de las tenias.
Bien, chicos, del grupo de los platelmintos pasamos al grupo de los anélidos. Bien, a nivel de los anélidos, nosotros ya vamos a encontrar desde ahí en adelante una digestión de tipo extracelular. Bien, todos estos organismos que vamos a ver en adelante tienen digestión extracelular. Toda la conversión de alimentos en nutrientes ocurre en cavidades y todos ellos a su vez van a presentar, ¿bien?, sistema digestivo de tipo completo. ¿Bien? Ok. Entonces, empecemos con los anélidos. Pregunta, chicos, ¿qué comen los anélidos? ¿De qué se alimentan los anélidos? En el chat. Profe, ¿quiénes son los anélidos? Las lombrices de tierra, las sanguijuelas, bien, los llamados poliquetos, gusanos del mar. En el caso de las lombrices de tierra, cuando ustedes los observan en los jardines, no comen a las plantas, no consumen raíces ni nada de eso. Las lombrices de tierra van a consumir pedacitos de tierra que tienen sustancias orgánicas. Hay presencia de bacterias, hay presencia de protozoos. A estos pedacitos de tierra se les conoce directamente como detritos. Bien, consumen detritos. Entonces, estos detritos ingresan por una boca, van a pasar a una primera cavidad que viene a ser la faringe, descienden a través del esófago y llegan a una segunda cavidad que viene a ser el buche. Bien. ¿Qué función cumple el buche? Profe, las aves también tienen buche, sí, y es la misma función en todas. El buche cumple la función de almacenar el alimento e ir liberándolo poco a poco. Bien, profe, ¿para qué? Para que estos organismos no tengan que estar comiendo a cada rato. Bien, en el caso de la lombriz de tierra, por ejemplo, durante las mañanas consume gran cantidad de detritos, todos ellos se almacenan a nivel del buche y luego poco a poco los va enviando por el resto del sistema digestivo. En el caso de nosotros, por ejemplo, no tenemos buche, pero el estómago cumple una función similar. Cuando ustedes toman desayuno, toda esa cantidad de alimentos se almacena en el estómago y el estómago poco a poco lo va procesando hasta que ya llega la hora del almuerzo y te pide más alimento. Bien, entonces el buche almacena el alimento y lo libera poco a poco. Ese alimento que va liberando poco a poco lo envía a la molleja. La molleja viene a ser una cavidad en la cual las paredes empiezan a comprimirse para ayudar a triturar el alimento. A su vez, la molleja libera enzimas digestivas que junto con la comprensión se empiezan a mezclar con el alimento para facilitar su degradación. A nivel de la molleja ocurren los dos procesos digestivos, la llamada digestión mecánica, bien, que involucra procesos mecánicos para ir rompiéndolas el alimento, y la digestión química, que involucra la acción de las enzimas para ir degradando el alimento. Bien, finalmente todo eso se convierte en nutrientes. Luego de ello encontramos al intestino y el intestino se encarga de la absorción de estos nutrientes. Bien, lo que no logra absorberse junto con las sustancias de desecho van a ser expulsados a través del ano. Bien, entonces en estos organismos notamos un sistema digestivo completo, la presencia de un orificio que viene a ser la boca, la presencia de un orificio que viene a ser el ano y entre ambos todo el tubo digestivo. Bien. Entonces, con los anélidos ya tenemos la presencia de un buche y una molleja para realizar digestión química, digestión mecánica. Luego de los anélidos tenemos al grupo de los moluscos. En el caso de los moluscos hay que diferenciar entre los moluscos carnívoros y los moluscos herbívoros. Bien, aquí nos han colocado en imagen un molusco carnívoro, un caracol. En el caso de los carnívoros, los moluscos han desarrollado una estructura única, solamente está presente en ellos. Esta estructura se conoce como rádula. ¿Y qué cosa es la rádula? Es una especie de lengua, ¿bien? En cuya superficie hay unos dientecitos quitinosos, hay unas puntitas, ¿bien? Bastante duras, como si fuesen dientecitos. Gracias a esta rádula, estos organismos pueden raspar superficies duras e ir consumiendo el alimento. Por ejemplo, cuando tú vas a una playa rocosa, bien vas a encontrar que en las rocas hay moluscos que están metidos perfectamente. ¿Cómo han logrado eso? Gracias a la rádula han raspado la roca y han ido degradándole para darle la forma. Bien, la rádula es muy fuerte como para romper las rocas. También, por ejemplo, si van por las playas, van colectando conchitas, bien, de moluscos herbívoros muertos. Por ejemplo, por eso encuentran la conchita de un chorito. Bien.
Este chorito, si ustedes observan la conchita, puede que tenga un huequito que está hecho perfectamente. Es un huequito muy chiquito, muy perfecto. ¿A qué se debe? A que este chorito ha sido atacado por un caracol marino, por un molusco marino. Bien, al momento que el chorito detectó lo que viene a ser la presencia del depredador, cierra las valvas fuertemente para tratar de protegerse. Pero el molusco aprovecha la rádula y empieza a raspar las valvas. Bien, poco a poco va rompiendo el carbonato de calcio hasta que lo perfora completamente y llega a la parte blanda. Emplea la rádula también para poder introducirlo en la parte blanda e ir sacando el alimento poco a poco. Bien, entonces la rádula es una estructura única presente en los moluscos. Ese alimento que va obteniendo ingresa a través de la boca, pasa por el esófago y nuevamente encontramos al buche. ¿De qué se encarga el buche? Almacenar el alimento e ir liberándolo poco a poco. El buche va a enviar el alimento hacia el estómago. Bien, a nivel del estómago se van a liberar las enzimas digestivas para realizar digestión química. Las paredes estomacales se comprimen para ayudar a mezclar las enzimas. También participan en la digestión mecánica, la rádula también por si acaso. Y finalizando la parte estomacal, justo en la primera parte del intestino delgado, encontramos que estos organismos han desarrollado glándulas anexas, glándulas que ayudan en el proceso de degradación. Vamos a encontrar por primera vez un hepatopáncreas. Este órgano actúa como tanto como por la parte hepática, bien, ayudando en la degradación de lípidos, como por la parte pancreática, degradando los lípidos, degradando proteínas, degradando carbohidratos, bien. Gracias a la presencia de glándulas anexas, los organismos pueden degradar mayor cantidad de alimento y así aprovechar mucho mejor los nutrientes. Una vez que el alimento ha sido bien degradado, el resto del intestino se encarga de la absorción y aquello que no logra absorberse junto con las sustancias de desecho finalmente salen a través del ano. Bien, entonces esto va a ser para los moluscos de tipo carnívoros. ¿Qué ocurre con los herbívoros? Los moluscos herbívoros son filtradores. Bien, van a filtrar microalgas presentes en lo que viene a ser el agua, por ejemplo, el agua de mar. Entonces, estos moluscos filtradores van a notar que presentan dos sifones, uno por donde entra el agua y otro por donde sale. Entonces, ese sifón por el cual capturan el agua junto con las microalgas, bien, estas microalgas se van a filtrar a nivel de las branquias. Las branquias actúan como una especie de colador. Ahí quedan atrapadas las microalgas. Una vez que llegan a las branquias, el organismo lo captura con la boca, que está dentro. Bien, y el resto del camino es completamente igual. Va a pasar a un buche, pasa por el estómago, hepato, páncreas, intestino y ano. Al momento que los desechos salen por el ano, como está ingresando constantemente agua por un sifón, esos desechos salen, bien, con la misma presión, pero por el otro sifón. Bien, es la única diferencia, bien, con los organismos filtradores que emplean a las branquias a manera de colador. Los organismos herbívoros, los moluscos herbívoros, no van a tener rádula. Bien. Pasamos al grupo de los artrópodos y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a los insectos. En el caso de los insectos, ustedes pueden ver aquí que han coloreado el cuerpo en tres zonas, bien la parte anterior, que le han puesto intestino anterior, la parte de morado, intestino medio, y el resto de marrón, intestino posterior. No es que todo sea intestino, sino que se refiere al tubo digestivo. Bien, esta es la parte del tubo digestivo anterior, la parte media y la parte posterior. Esto que ven de morado no es estómago, estos organismos no tienen estómago. Esto que ves de morado es el intestino. Bien. Pero vamos primero con la boca. En el caso de los insectos, en la parte de la boca van a presentar diversas variaciones. Bien, tenemos insectos, por ejemplo, masticadores, como el caso de las cucarachas, como el caso de los grillos, el caso de las mantis. Tenemos insectos lamedores, como el caso, por ejemplo, de las moscas. Sacan una especie de lengua que se conoce como probóscide y ésta empieza a succionar la superficie para ir consiguiendo alimento. Tenemos insectos picadores, como el caso de los zancudos, bien, que son hematófagos. Tenemos insectos succionadores, como el caso de las mariposas, el caso de las polillas, bien, que presentan una larga lengua para poder llegar hasta los nectarios y aprovechar el néctar de las flores, bien. Entonces, a nivel del aparato bucal vamos a encontrar gran variabilidad en estos organismos, pero todos ellos de alguna manera capturan su alimento. El alimento pasa a través de un esófago y llega a una primera cavidad que viene a ser el buche. ¿Qué hace el buche? Almacena el alimento y lo va liberando poco a poco. ¿Hacia dónde lo libera? Hacia la molleja. Bien.
estos organismos tienen una molleja. A nivel de la molleja se liberan enzimas digestivas, bien, las paredes se comprimen para realizar los procesos digestivos, pero en estos organismos, luego de la molleja, vamos a encontrar la presencia de ciegos gástricos, ciegos digestivos. Estos vienen a ser, bien, estructuras que facilitan, que apoyan a la degradación de alimentos. ¿Por qué se conocen como ciegos? Se debe a que presentan un solo orificio por el cual entran y sale el alimento, como si fuese un solo ojito. Bien, estos ciegos van a ayudar a degradar los distintos tipos de alimentos que consume el organismo. Por ejemplo, de manera general, chicos, cualquier animal, de manera general, nosotros no tenemos la facilidad para degradar celulosa. Así seas un animal herbívoro, no tienes la facilidad de hacerlo. En este caso, por ejemplo, tenemos a un grillo. El grillo se alimenta de plantas, se alimenta de hierbas y a pesar de ser un animal herbívoro, no puede degradar fácilmente la celulosa. Entonces, ¿cómo hace para consumir la celulosa, para obtener monosacáridos? En estos ciegos gástricos hay presencia de bacterias, hay presencia de protozoos, los cuales ayudan a degradar la celulosa. Entonces, una vez que el alimento ha pasado por la molleja, han actuado las propias enzimas del animal, no ha sido suficiente, ese alimento pasa por los ciegos gástricos, ingresa, las bacterias protozoos ayudan a degradar lo más que puedan y ya luego continúa su viaje bajo la forma de nutrientes. Bien, recién ahí ya se puede aprovechar mucho mejor, la mayor cantidad de alimento ha sido convertido en nutrientes y el organismo se encarga de absorberlo a nivel del intestino. Bien, el intestino finaliza justo en un punto donde se fusiona con los tubos de Malpighi. Profe, ¿los tubos de Malpighi son parte del sistema digestivo? No. Los tubos de Malpighi son parte del sistema excretor, ¿bien? Pero en el caso de los insectos, los desechos del sistema digestivo y los desechos del sistema excretor se juntan en un solo conducto para finalmente ser expulsados a través del recto, ¿bien? A través del ano. Perdón. ¿Bien? Ahora, recordar. En el caso de los insectos, los tubos de Malpighi, bien, que son parte del sistema excretor, van a precipitar las sustancias de desecho de manera sólida, bajo la forma de cristales. Estos sólidos se juntan con los desechos sólidos que provienen del sistema digestivo y los residuos, las heces de los insectos, son completamente sólidas. Quizás por ahí vean, digamos, en contenedores de basura o donde hay gran cantidad de moscas, van a haber puntitos negros pegados a la superficie, son residuos sólidos. Si por ahí, digamos, ven un nido de cucarachas, también van a encontrar residuos sólidos. O los más comunes, cuando se te apolilla un mueble, se te apolilla lo que viene a ser unos libros, vas a encontrar unas bolitas, bien que también son residuos sólidos. Estos organismos presentan desechos sólidos. Bien, en nosotros no ocurre este proceso de fusión. Los desechos del sistema digestivo salen por el ano, los desechos del sistema excretor salen por la uretra, que son conductos completamente distintos. Bien, entonces ahí tenemos la digestión a nivel de los artrópodos. Pasamos ahora al grupo de los equinodermos. En el grupo de los equinodermos también vamos a encontrar organismos carnívoros, organismos herbívoros y presentan diferencias fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene a ser una estrella de mar, un organismo carnívoro. Bien, los equinodermos de forma general tienen el cuerpo, por así decirlo, invertido. La boca se encuentra por la parte inferior y el ano se encuentra por la parte superior. Entre ambos va a ubicarse el sistema digestivo. Por aquí está la boca. Bien. En el caso de las estrellas de mar, para poder movilizarse en cada una de sus extremidades, va a presentar los llamados pies ambulacrales o ambulacros, los cuales son una especie de ventosas, bien que pueden adherirse a las superficies y también facilitan la captura de la presa. Entonces, cuando esta estrella, por ejemplo, está ahí por las rocas y detecta la presencia de una presa, digamos un pequeño mitílido, bien un bivalvo, con los pies ambulacrales captura al bivalvo y lo lleva a la zona de la boca. Profe, ¿lo empieza a morder? No. La boca de estos organismos no muerde. El estómago de las estrellas de mar, bien, de este grupo, presenta dos cavidades. Está formado por dos cavidades. La cavidad que se encuentra arriba se conoce como el estómago pilórico y la cavidad que se encuentra debajo se conoce como el estómago cardíaco. ¿Bien? Si lo dibujásemos, sería algo así. Por aquí abajo está la boca, primera cavidad, segunda cavidad.
Ahí. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la presa está a nivel de la boca, el estómago cardíaco sale, es un estómago eversible. Bien, sale, bien, captura a la presa y empieza a degradarlo, empieza a fragmentarlo. Esos pequeños fragmentos van ingresando y pasan al estómago pilórico, algo así. Bien, aquí está la presa, lo captura y poco a poco lo va fragmentando para enviarlo al estómago pilórico. ¿Por qué se llama estómago pilórico? Se recibe el nombre de estómago pilórico porque está conectado con las glándulas digestivas, también conocidos como los ciegos pilóricos. ¿Sí? Glándulas digestivas, glándulas pilóricas, ciegos pilóricos. Ahí. Bien. Entonces, estos pequeños fragmentos a nivel de los ciegos pilóricos terminan de ser degradados y el alimento regresa nuevamente hacia el estómago pilórico. Bien, capturó la presa con el estómago eversible, el estómago cardíaco, lo empieza a degradar, los pequeños fragmentos van ingresando al animal, lo envía al estómago pilórico, el estómago pilórico se apoya en las glándulas digestivas que están hacia cada uno de los brazos. Bien, se termina de degradar el alimento, regresa al estómago pilórico y luego este se dirige hacia el ano. Esta pequeña porción que ven por aquí arriba viene a ser el intestino. Algunos autores no lo consideran como un verdadero intestino, pero aquí es donde se dan los procesos de absorción. El animal aprovecha ya los nutrientes que bueno, el estómago pilórico bien lo ha procesado. Finalmente las sustancias de desecho salen a través del ano. Bien. Entonces, en los equinodermos carnívoros van a tener la presencia de estas estructuras la boca, el ano y el llamado estómago pilórico y estómago cardíaco. Bien, un estómago dividido en dos cavidades. ¿Qué ocurre con los equinodermos herbívoros? Los equinodermos herbívoros tenemos el caso de lo que viene a ser el erizo de mar. A nivel del erizo de mar, estos organismos se van a alimentar de algas, algas que están presentes, por ejemplo, en la superficie de las rocas, algas grandes cuyas bases están asentadas en los fondos, ahí también va a haber erizos de mar pegado, y para poder consumir estas algas, bien, los erizos de mar emplean una estructura conocida como la linterna de Aristóteles, correcto. Bien, profe, ¿cómo se ve una linterna de Aristóteles? A grosso modo, por aquí. Entonces, por aquí tenemos un erizo de mar que te presenta una forma más o menos de una pelotita achatada. Recuerden que es un equinodermo. La boca se encuentra hacia la parte inferior, el ano se encuentra hacia la parte superior. La linterna de Aristóteles es una estructura a manera como si fuese de un pequeño barrilito interno, bien por aquí. Tiene varias salientes. Bien. Y en la parte de la boca, si nosotros lo observamos directamente, bien sacamos el erizo, lo vemos cara a cara, vamos a observar una presencia de unas puntas que vienen a ser unos dientes. Estos dientes pertenecen a la linterna de Aristóteles. Gracias a estos dientes, el animal puede ir ramoneando, es la acción que se le da, puede ir comiendo las algas de las superficies. Bien, ahí van los erizos pastando todo el día gran cantidad de algas. Estas algas ya ramoneadas ingresan a través de la boca, pasan a lo que viene a ser un estómago, bien pasan por un intestino y finalmente salen los desechos a través del ano por la parte superior. Bien, entonces en los erizos de mar, los organismos, los equinodermos herbívoros, encontramos linterna de Aristóteles. Algo que también deben recordar, chicos, es que los equinodermos, bien, son organismos que dependen del llamado sistema acuífero y este sistema acuífero está controlado por una estructura llamada el madreporito. Profe, ¿qué cosa es el madreporito? Es una estructura que se encuentra muy cerca del poro anal en la parte superior y el madreporito permite capturar agua y liberar agua. Por ejemplo, cuando la estrella de mar quiere que los ambulacros rápidamente se agarren de la superficie, el madreporito captura agua, aumenta la presión interna. Si quiere que los ambulacros se separen, el madreporito libera agua, disminuye la presión. Igual ocurre con los estómagos, tanto para erizos como para estrellas. Quieren que el estómago se comprima. El madreporito captura agua, aumenta la presión y el estómago se comprime. Una vez que el madreporito libera agua, disminuye la presión, el estómago regresa a su forma. Y de esa manera pueden ir triturando, pueden ir mezclando el alimento junto con las enzimas digestivas. Bien, dependen mucho de su madreporito. Lo vamos a ver también para sistema circulatorio. ¿Ok?
Bien, chicos, hasta aquí es el punto respecto a los invertebrados. ¿Les quedaría alguna duda, alguna consulta antes de pasar con los vertebrados? ¿Todo bien? Ok, bien. Vamos con los vertebrados y antes de empezar con el ser humano, vamos a ver tres casos particulares. Bien, a ver. El madreporito sí, está presente en los equinodermos. Así es. Bien. Básicamente en estrellas y erizos de mar, porque también hay otro grupo más de equinodermos que no quiero complicarles la vida. Bien, en ellos dos hay madreporito y van a depender siempre de su sistema acuífero. Ok, bien. Tenemos tres casos, tres tipos de sistemas digestivos muy peculiares a nivel de los vertebrados. Número uno, a nivel de las serpientes. Las serpientes involucra tanto a las víboras como a las culebras. Diferencia, las víboras presentan glándulas de veneno con un colmillo que viene a ser un diente con una perforación, con lo que pueden envenenar a la presa para paralizarla, para matarla. Las culebras básicamente por estrangulamiento. Bien, entonces estos organismos de alguna manera van a matar a la presa. Pero estos organismos no presentan dientes que ayuden a triturar, sino que tienen unos dientes muy filudos, muy delgaditos en punta, que no ayudan a triturar a la presa. Quiere decir que tienen que tragarse a la presa entera. Vean que estos dientes, bien filudos en puntita, apuntan hacia adentro. ¿Para qué? Al momento que el organismo empieza a capturar a la presa, si la presa todavía no está bien paralizada, intenta escapar, estos dientes se lo impiden, están apuntando hacia adentro. ¿Bien? Ahora, como el organismo no puede triturar a la presa y si la presa es muy grande, ellos también tienen como peculiaridad que la mandíbula, bien, tiene la capacidad de dislocarse del resto del cráneo. Se puede separar, correcto. Gracias a esa dislocación pueden abrir mucho más la boca y tragar a la presa entera. Nosotros no podemos, porque para empezar tenemos músculos que están ahí presentes. Si intentamos separarlo, termina rompiendo esos músculos. Bien. Entonces, las serpientes pueden consumir organismos más grandes que su propio cuerpo, que su propia cabeza incluso. Estos organismos presentan un cuerpo alargado y de igual manera los órganos se desarrollan de manera alargada. Entonces, supongamos que se ha tragado un pequeño perro, ¿bien? Un perro bastante grande. Este alimento va a pasar a través del esófago, va a llegar a nivel del estómago y estos organismos van a demorar una gran cantidad de días para poder degradarlo. Bien, 4 o 5 días está ahí presente la presa. Si ustedes algún día tienen serpientes como mascotas, les va a bastar darles un ratoncito a la semana, bien para que finalmente lo pueda degradar, porque a nivel del estómago se libera una gran cantidad de ácidos, una gran cantidad de enzimas para degradar correctamente cada parte de su presa, del alimento. Bien, del estómago poco a poco va siendo enviado al intestino delgado, donde también el propio intestino se encarga de degradar el alimento para convertirlo en nutriente. Y ahí recibe el apoyo del hígado, bien, como glándula anexa, el hígado junto con su vesícula biliar y también del páncreas. Una vez que pasa de la primera porción del intestino delgado, ahora sí únicamente tienes nutrientes. El resto del intestino delgado se encarga de la absorción de nutrientes. Aquí también ubicamos al intestino grueso que reabsorbe agua y todas las sustancias de desecho van a parar a una última cavidad conocida como la cloaca. No van directo al ano. Bien. A la cloaca van a llegar tres conductos. Número uno, del propio sistema digestivo que acabamos de ver. Número dos, los conductos que provienen del sistema excretor de los riñones a través de la uretra. ¿Bien? Y número tres, de la parte reproductiva de las gónadas, testículos y ovarios. Bien, entonces todo eso se desemboca a nivel de la cloaca y luego sale a través de una apertura cloacal o directamente el ano. Bien, entonces eso lo tenemos a nivel de las serpientes. Las degradan. El cráneo, la parte de los huesos, todo eso lo degradan. Por eso es que toma mucho tiempo a nivel estomacal y a nivel de la primera porción del intestino. Bien, ellos, al momento que tú ves las heces de serpiente, básicamente sale puro desecho. No vas a ver difícilmente uno que otro huesito que quizás se ha salvado, pero la mayoría lo degradan. Bien. En el caso de las aves, tengan mucho cuidado.
¿Dónde inicia el sistema digestivo de las aves? ¿En la boca? No, las aves no presentan boca, presentan pico. Bien, las aves tienen un pico. Recordar que las aves son descendientes directos de los reptiles. Profe, ¿por qué las aves no tienen dientes si los reptiles ya lo desarrollaron? Las aves tienen los genes, bien se ha encontrado, están los genes para desarrollar dientes, pero están silenciados. Profe, pero a mí una vez me mordió un ganso y sí sentí la presencia de dientes. No, esos no eran dientes. Al momento que tú ves la boca de un ganso, vas a notar bien que en el borde o en la propia lengua hay tejido epitelial endurecido, que pareciese que fuesen dientes, pero no lo son, porque los dientes son tejido óseo. Bien, entonces con ese tejido epitelial endurecido les ayuda a poder romper el alimento. Entonces, a través del pico ingresa el alimento. Sí, sientes como si fuese una mordida de dientes, pero realmente no son dientes. Ahora, las aves, bien, vamos a encontrar de diversos tipos que se alimentan de diversas cosas y para ello también presentan diversos picos. Hay aves que consumen carne, hay aves que consumen carroña, aves que consumen peces, aves que consumen hierbas, aves que consumen insectos, de todo, ¿bien? Pero como las aves no tienen dientes, no pueden masticar, no pueden triturar. El alimento básicamente lo tragan entero, ¿bien? Ese alimento pasa primero por la faringe, ¿bien? Desciende por el esófago y encontramos un buche. ¿Y qué cosa hace el buche? Almacena el alimento y lo va liberando poco a poco. En el caso de las aves que consumen semillas, bien, las semillas cuando hay presencia de humedad activan sus propias enzimas hidrolíticas. Profe, ¿las semillas tienen? Sí, producto de las giberelinas para poder germinar. Lo vamos a volver a ver en sistema endocrino, en hormonas, bien. Es por eso que gracias a esta humedad que también está presente en el buche, las semillas se van volviendo más blandas para que el animal lo pueda degradar más fácilmente. Igual lo hacemos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a cocinar frijoles o payares, un día antes se deja estos productos en agua para que se vayan ablandando por sus propias enzimas. Bien. Entonces, a nivel del buche, en el caso de las semillas, se van humedeciendo, en el caso del resto de los alimentos, permanecen almacenados. El buche poco a poco lo envía, los alimentos pasan a través de un proventrículo, voy a colocar de otro color, y llegan a la molleja. ¿Han comido mollejitas? ¿Han visto que tiene una textura distinta? Bien, las mollejitas no tienen una textura similar a la carne, tampoco similar al hígado, sino una textura carnosa única. ¿A qué se debe? Las mollejas, bien, están formadas por abundantes fibras musculares, es músculo puro, por eso que es rico masticarlo. Algunas aves tragan piedras, piedras que se van a acumular a nivel de la molleja. ¿Y por qué las mollejas tienen estas paredes musculares? Para que se compriman fuertemente y ayuden a degradar el alimento. Recuerda que las aves no tienen dientes, no mastican el alimento, entonces de alguna forma tienen que degradarlo. La degradación mecánica, correcto. El proventrículo, cuando el alimento pasa, el proventrículo se encarga de liberar las enzimas digestivas. Junto con estas enzimas llega la molleja y la molleja empieza a comprimir las paredes, ayuda a degradar el alimento, ayuda a mezclar mucho mejor las enzimas y ya con eso el alimento se va degradando más eficientemente. Por eso que al proventrículo y a la molleja en conjunto se les considera el estómago de las aves. Ahí. Luego de ello, el alimento pasa al intestino delgado y en la primera porción vamos a encontrar a las glándulas anexas. Ahí vemos al hígado, vemos al páncreas, ¿bien? Los cuales van a liberar sus propios jugos, la bilis, los jugos pancreáticos, para facilitar la degradación de alimentos y convertirlo en nutrientes. El intestino delgado, por supuesto, libera sus propias enzimas y el resto ya es completamente nutrientes. El resto del intestino delgado se encarga de la absorción de nutrientes y antes de llegar al intestino grueso, que viene a ser esta pequeña porción, vamos a encontrar la presencia de ciegos. ¿Profe, otra vez? Sí. Estos ciegos van a tener la presencia de bacterias, las cuales ayudan a degradar parte del alimento que no ha sido correctamente degradado, como es el caso de la celulosa. Bien, ningún animal, por más herbívoro que sea, por sí solo no puede degradar celulosa. Para nosotros es muy complejo. Entonces se apoyan con bacterias que van a estar presentes como parte del sistema digestivo. Finalmente, las sustancias de desecho desembocan en una última cavidad que viene a ser la cloaca. Bien, la cloaca, al igual que en los reptiles, va a tener la presencia de tres conductos que llegan a ella. Uno
por parte del sistema digestivo, lo han visto, otro por parte del sistema excretor de los riñones y otro por parte de de la parte reproductiva, el aparato reproductor, bien, de los testículos, de los ovarios. Es por eso, chicos, que ustedes, por ejemplo, si van a una granja y la gallina ha puesto un huevo, es muy común encontrar estos huevos con restos de heces, porque todo se ha mezclado a nivel de la cloaca. También cuando van por la calle y ven que unas aves han pasado volando, dejaron las heces, van a encontrar la presencia de una sustancia pastosa que proviene del sistema digestivo, pero también presencia de algo líquido que proviene del sistema excretor. Bien, la presencia de orina y heces mezcladas. Bien, entonces eso lo encontramos a nivel de las aves. Por último, tenemos el caso de los rumiantes. ¿Quiénes son los rumiantes? Vienen a ser herbívoros que realizan la acción de la rumia, como el caso de las vacas, el caso de las ovejas, las cabras, ¿bien? Perfecto, ¿qué cosa es la rumia? Cuando vayas a campo, bien, y vayas a, a un establo, vas a ver que estos animales durante las mañanas, bien tempranitos, 6, 7 de la mañana, salen a pastar. Bien, van a estar pastando una gran cantidad de horas, consumen y consumen pastos, bien, y a eso del mediodía regresan a la granja y se sientan, como que están tomando sol. Ahí de los que están sentaditos completamente tranquilos, vas a notar que de la nada empiezan a masticar otra vez. Bien, a eso se le conoce como la rumia cuando vuelven a masticar el alimento. ¿Y qué ha pasado? Perdón. Muchos, bien, a manera incluso de broma, piensan que las vacas tienen cuatro estómagos. Bien, siempre se dice eso, profe, las vacas tienen cuatro estómagos. No, tienen un estómago dividido en cuatro cavidades. Bien, es un estómago dividido en cuatro cavidades. En orden, vamos a nombrarlas. La primera cavidad se conoce como la panza o rumen. Es la cavidad más grande que vamos a encontrar. Luego de ella tenemos a la redecilla o retículo, también conocido como bonete. Bien, te lo coloco por aquí. El bonete. Luego del bonete tenemos al omaso o también llamado el libro. Libro u omaso. Y finalmente tenemos al abomaso o también llamado cuajar. Bien. Entonces, veamos de qué manera el alimento va siendo procesado por estos animales. Durante las mañanas, bien, van a tragar gran cantidad de alimento, gran cantidad de pastos, bien. Todos estos vegetales ingresan a través del esófago hacia la panza o rumen, el cual funciona como un almacén. Por eso el volumen que presenta, bien, van a llenar todo este espacio de vegetales. Luego, la panza o rumen poco a poco va enviando el alimento al retículo o bonete, lo envía para acá. A nivel del retículo o bonete, recuerden que el alimento ya fue masticado por primera vez. En este retículo o bonete vamos a encontrar la presencia de bacterias, bacterias metanógenas sobre todo. Estas bacterias se encargan de degradar la celulosa que está presente, bien, en todos los vegetales y de esa manera el animal puede aprovechar mayor cantidad de carbohidratos, mayor cantidad de azúcares, bien. Una vez que las bacterias han cumplido su trabajo, el alimento regresa a la boca. Bien, pasa del retículo bonete y se va a la boca. Ahí vuelve a ser masticado por segunda vez. Eso es la rumia. Bien. Entonces, al momento que estos animales ya mastican, ahí hay presencia de enzimas bacterianas, ayudan a que se mezcle mucho mejor con los pastos y vuelven a tragar el alimento. El alimento nuevamente pasa por la panza o rumen, bien, de manera ya más rápida, nuevamente se envía al retículo o bonete, y aquí tenemos al libro u omaso. ¿Han comido rachi junto con sus anticuchitos? ¿Han visto la forma que tiene el rachi? Parecen como pliegues, membranitas pegadas. Bien. El rachi proviene de esta cavidad del libro u omaso y se llama libro porque está formado por estos pliegues, gran cantidad de pliegues, como el del rachi. Bien, ¿y para qué sirven estos pliegues? El libro u omaso, bien, actúa como si fuese un filtro. Si el alimento ya tiene un tamaño adecuado, puede atravesar el libro u omaso y poder continuar su camino hacia el abomaso o cuajar.
Si el alimento todavía está muy grande, permanece un tiempo en el bonete donde las bacterias van a seguir degradándolo hasta que ya sea una partícula de alimentos lo suficientemente pequeña para atravesar el libro u omaso. Bien, finalmente el alimento ya degradado por estas bacterias, masticado 2 veces, llega al abomaso o cuajar. El abomaso o cuajar es considerado el verdadero estómago. ¿Por qué? Porque en el abomaso o cuajar el animal recién ahí, el propio animal, bien, libera sus enzimas digestivas. Y las propias paredes del abomaso o cuajar, correcto, el jugo digestivo, las propias paredes se comprimen ayudando a mezclar estas enzimas junto con el alimento ya parcialmente degradado para convertirlo en nutriente. Bien, entonces no se olviden eso. Si se dan cuenta, en ninguna de las cavidades anteriores el animal ha liberado enzimas. Recién ahí en el abomoso cujar las libera. Bien. Luego de ello tenemos la presencia del intestino delgado. Aquí no está graficado, chicos, pero entiéndase que también está el hígado. Han comido hígado de res. Aquí está el páncreas ayudando a convertir el alimento en nutrientes. Y el resto del intestino delgado se encarga de absorber estos nutrientes. Como se trata de un herbívoro, el intestino delgado es bastante largo para aprovechar al máximo los nutrientes. Bien, ahora, estos organismos, producto de la degradación de la celulosa, van a producir gran cantidad de metano. Bien, el metano se acumula a nivel intestinal y luego sale a través del ano, bien bajo la forma de gases, pero estas bacterias metanógenas que están presentes en el bonete, bien, cuando el alimento regresa a la boca, también regresan algunas bacterias y al momento que reingresa el alimento, estas bacterias llegan a la panza o rumen. Aquí va a haber unas cuantas, bien, ¿no? Una que otra bacteria por ahí, pero también están degradando celulosa en esta zona, bien, de manera casual, no es objetivo. Producto de eso se produce metano en la panza o rumen y el animal tiene un vientre abultado. Y en bueno, algunos ganaderos conocen lo que viene a ser este hinchazón, cuando la vaca ya no se puede mover, se está quejando de dolores, viene el veterinario y le hace un hueco justo a la altura del rumen, ¿bien? Para que libere todos estos gases que están generando dolor. ¿Bien? Eso por si acaso te lo preguntan o te lo colocan en como pregunta deco. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta antes de ingresar a la parte humana? ¿Todo bien? Sí, intestino grueso tiene en la parte final, pero es un intestino, digamos, relativamente corto a comparación del intestino delgado. Bien, estos organismos ya tienen intestino grueso. El intestino grueso se encarga principalmente de absorber agua, absorber líquidos, para luego formar las heces, en este caso el estiércol. Bien, ok. Estómago tetralobular, 4 lóbulos. Como lóbulos podría ser, si es que no tienes otra clave, pero realmente son cavidades, ¿bien? Cavidades en sí. ¿Ok? Bien, chicos, vamos con la parte humana. ¿Bien? Entonces, empezamos con lo que viene a ser un esquema general. A ver qué dice. ¿Qué parte tenía bacterias? ¿Cuándo es que hay digestión química? Las bacterias son en la redecilla, bien, también llamado retículo o bonete. La digestión química es producto de las enzimas. Aquí las bacterias ayudan con la digestión química, pero el propio animal libera sus enzimas en el abomaso o cuajar. Bien, entonces en estas dos zonas hay digestión química. También a nivel de la boca, por ensalivamiento. La propia saliva también ayuda a degradar parte, bien, de la celulosa, pero no es tan efectiva. Y digestión química también ocurre a nivel del intestino delgado, porque en la primera porción, junto con el páncreas, junto con la bilis, liberan, bien, una serie de jugos. ¿Ok? En la parte humana vamos a ver más de cerca cada proceso. Entonces, aquí tenemos un esquema general de lo que viene a ser la digestión en el ser humano. Bien, el proceso digestivo inicia en la boca con un proceso llamado la ingestión, cuando ingerimos alimento. Bien, a nivel de la boca ingresan los alimentos y en la propia boca ya empiezan los procesos de degradación, la llamada digestión. Bien, en la boca vas a empezar a masticar el alimento, liberas la amilasa salival, a nivel del estómago también empiezan a degradarse el alimento y todo ello finalmente en el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Hasta ahí,
Bien, llega el alimento y finalmente se convierte en nutrientes. Luego del duodeno ya tenemos nutrientes. Estos nutrientes tienen que ser absorbidos. ¿Dónde se da la absorción? A nivel de ilion y yeyuno, las otras dos porciones de intestino delgado que absorben la gran cantidad de nutrientes. Pero el intestino grueso también absorbe agua e intercambia vitaminas, bien, con las bacterias. Finalmente, las sustancias de desecho, bien, salen a través de un proceso de egestión. Bien, entonces son las cuatro etapas que involucran la digestión o bueno, al sistema digestivo humano. Ingerir los alimentos, degradar los alimentos, absorber los nutrientes y eliminar los desechos. Bien. Entonces, chicos, de manera general, cuando ustedes comen, pasa el alimento por la boca, ahí trabajan las glándulas salivales, llega a una cavidad conocida como faringe, baja por el esófago, llega al estómago, bien, del estómago pasa la primera porción del intestino delgado, donde también vamos a tener la presencia del hígado junto con la vesícula biliar, la presencia del páncreas, bien, liberando sus jugos pancreáticos, liberando la bilis. Luego de eso, el resto del intestino delgado se encarga de absorber los nutrientes, el intestino grueso absorbe agua, forma las heces, intercambia lo que viene a ser vitaminas y los desechos finalmente salen a través del recto por el ano. Bien. La unión que tenemos entre el intestino grueso e intestino delgado, justo en esta zona, conocida como ciego, vamos a encontrar al apéndice, el cual muchos consideran un órgano vestigial, pero es un órgano muy importante como parte del sistema digestivo y también como parte del sistema inmune. Bien. Ok, entonces esto chicos de manera general. Vamos con la primera parte, la cavidad bucal. A nivel de la boca, uno de los primeros órganos que van a permitir el ingreso de alimento vienen a ser los labios. Bien, ustedes no pueden comer con la boca cerrada y también cuando tienen la boca abierta, los labios separados, al momento que mastican, la comida puede escapar. Los labios van a recubrir al tejido gingival, la llamada gingiva, también conocida como las encías. De ahí viene el término gingivitis, inflamación de las encías. En estas encías vamos a encontrar la presencia de unas estructuras óseas conocidas como dientes. Bien, ahí están los incisivos, los caninos, premolares y los molares. En la parte inferior encontramos una estructura muscular muy fuerte conocida como la lengua. Sobre la lengua vamos a encontrar diversos tipos de papilas gustativas que permiten detectar los sabores. Estas papilas se conocen de acuerdo al tipo como fungiformes, fungi en forma de hongo, filiformes, papilas en formas alargadas, papilas foliadas en forma de hoja, de folios, caliciforme en forma de cálice, en forma de copa. Profe, ¿cómo es eso? Así, en forma de una copita. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos estos tipos de papilas a nivel de toda la lengua. Ahora, recordar que toda la lengua tiene la capacidad de detectar todos los sabores. Bien, toda la lengua puede detectar cualquier tipo de sabor, pero hay zonas que son muy susceptibles a un cierto tipo de sabor. Por eso que vamos a dividir la lengua en tres secciones. La parte de adelante se conoce como el primer tercio o el tercio anterior. Bien, luego la parte del medio, el segundo tercio, tercio medio, y la del fondo como el tercio posterior o el tercer tercio. Bien, en el tercio anterior, en el primer tercio, al nivel de la punta, somos muy sensibles a los sabores dulces. Bien, en el primer tercio, de manera lateral, somos susceptibles a los sabores salados. En el segundo tercio, también de manera lateral hacia los lados, somos susceptibles a los sabores ácidos. Y en el tercer tercio o el tercio posterior, somos susceptibles a los sabores amargos. Amargo como el café, por ejemplo, sin azúcar. Bien. Ahora, aparte de los cuatro sabores básicos, existe un quinto sabor, que viene el llamado sabor umami. Este es muy sensible en la parte media de la lengua. ¿Y qué cosa viene a ser el sabor umami? Ese sabor agridulce, el sabor de chifa, ¿bien? Cuando ustedes comen comida china, el agridulce, ese es el umami, ¿ok? Entonces, eso vamos a encontrar nosotros a nivel de la lengua. En la parte superior de la boca encontramos al paladar. Bien,
teniendo el paladar duro hacia la parte del frente, ustedes lo pueden tocar con la lengua, bien eso que está detrás de los dientes, y hacia el fondo el paladar blando, el cual parece que fuese una membranita. Este paladar blando forma una campanilla o también conocida como úvula. ¿Y qué función cumple la úvula? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ganas de vomitar, la úvula se contrae y el vómito únicamente sale por la boca. Al momento que la úvula se contrae, evita que estas sustancias salgan por las vías respiratorias. De esa manera no generas daño a las terminaciones nerviosas olfativas. Pero a veces el vómito es tan rápido o las arcadas son tan fuertes que la úvula no se contrae correctamente y termina saliendo de todas las sustancias también por la nariz, lo que genera un dolor muy fuerte, una irritación muy fuerte por el contacto con las terminaciones nerviosas nasales. Bien. Ok, entonces veamos ahora a lo que vienen a ser los dientes. Los dientes bien, son estructuras formadas a partir del tejido óseo. Vamos a encontrar una parte visible que viene a ser conocido como la corona y otra parte que se encuentra incrustada dentro de las encías que viene a ser la raíz. Bien, los dientes están fabricados de una sustancia conocida como dentina. Esta dentina es producida por unas células llamadas los odontoblastos. Los odontoblastos. La dentina de manera superficial es endurecida gracias a la acción del flúor y forma el esmalte dental. Bien, es súper compactada, súper endurecida para que tú al momento que mastiques no tengas ningún problema para triturar, para masticar los alimentos. Bien. Por debajo, en la parte interna del diente va a haber un espacio conocido como la pulpa o la cámara dental. A esa pulpa van a llegar terminaciones nerviosas, van a llegar vasos sanguíneos. El diente es una estructura viva, bien, se desarrolla. Ahora, cuando nosotros no tenemos buena higiene dental, bien, aparece la placa bacteriana, que son colonias bacterianas que se van desarrollando en la superficie del diente, pero poco a poco empiezan a degradar el esmalte. Como el esmalte es una estructura súper comprimida, súper compactada, van a demorar en esa zona, bien. Tú vas a ver la presencia de un puntito que está ahí presente que viene a ser ya las caries. Una vez que atraviesan el esmalte y llegan a la dentina no es tan compacto, no es tan blando. Entonces rápidamente avanzan las colonias bacterianas, ¿bien? Hasta ese punto todavía no entra en contacto con la pulpa, con la cámara dental, con lo cual tú ni siquiera sientes problemas. Tú ves un puntito nada más encima, pero por debajo ya puede haber una gran colonia bacteriana, ¿bien? Hasta que en algún momento llega a la cámara dental. En ese momento se acaba de formar un conducto entre la parte externa, o sea, la cavidad bucal, y la parte interna del diente. A través de ese conducto pueden ingresar sustancias frías, sustancias ácidas, te tomas una gaseosa, consumes un poco de limón y sientes un fuerte dolor de muelas, ¿bien? Debido a esta caries. Recién ahí la mayoría reacciona cuando ya te duelen los dientes, cuando ya están muy podridos por dentro. Entonces vas al dentista, al odontólogo, revisa la caries y se da cuenta que es una caries profunda. Caballero, empieza a taladrar el diente por un costado, por el otro, va barriendo toda esta zona, se da cuenta que la pulpa dental está comprometida. No le queda otra, bien, que sellar la pulpa dental. Entonces sella por aquí, utiliza una especie de alambritos, no sé cómo se llaman, chicos. Bien, lo sella por acá y va llenando todo el espacio, bien, con la resina. Una resina que viene a ser de manera similar a la dentina. De esa manera, el diente ya está muerto, pero mantiene su función inicial, que viene a ser el poder masticar, el realizar digestión mecánica. Bien. ¿Por qué las curaciones dentales son caras? ¿Por qué los odontólogos cobran tanto? Si en este proceso de limpieza dental algunas bacterias quedan atrapadas, bien, y el diente ya fue sellado con la resina, estas bacterias van a continuar con el proceso de seguir degradando el diente. Pero como ahora el diente está muerto, no hay nervios que te avisen, tú ni te enteras. Las bacterias siguen aumentando la colonia, siguen degradando incluso la resina. Bien, y cuando encuentran por ahí nuevamente las vías sanguíneas, ya son tal cantidad que rápidamente se desplazan por todo tu cuerpo. A ese proceso se le conoce como sepsis. Bien, tienes una infección generalizada. Te van a internar en el hospital, vas a estar con una gran cantidad de antibióticos y posiblemente mueras. Bien, porque la sepsis es un proceso muy avanzado y sobre todo en la boca que está muy cerca de la parte cerebral. Es ahí el riesgo y el cobro que ellos tienen. Bien,
producto de una mala praxis dental, puedes morir. Si una persona llega con estos síntomas al hospital, le van a preguntar como parte del análisis si en las semanas anteriores se ha hecho alguna curación dental. Si él responde que sí, rápidamente le sacan una placa panorámica. Bien, en los dientes curados o los dientes normales tiene que aparecer una mancha blanca que representa el tejido óseo, bien, o a la resina. Pero si en esos dientes hay una mancha negra, bien, significa que ahí hay una colonia bacteriana. El médico sabe dónde se encuentra, rápidamente cirugía, extraen diente, extraen encía, presencia de antibióticos para tratar de salvarte la vida. Bien, entonces chicos, si tienen presencia de caries, acudan al dentista para que únicamente se comprometa la dentina y el esmalte y la pulpa se permanezca activa. Si no te llegas a curar de qué, de las caries, pues el diente se pudre, realizas sepsis y te mueres. Sí, mueres por sepsis, es una infección generalizada, cuando las bacterias migran por todo el cuerpo, una vez que consiguen tejido sanguíneo, y sobre todo cuando llegan a la parte cerebral, porque está muy cerca. Bien, ok. Ahora, cuando nosotros vemos a la estructura dental, ahí para que lo vean de cerca, bien, recordar que nosotros tenemos los llamados dientes temporales o los dientes de leche, los primeros que formamos, pero luego cuando ya alcanzamos las etapas adultas, las etapas de desarrollo, estos dientes de leche son reemplazados por los dientes permanentes. Junto con ellos nos van a salir por un lado los premolares, por eso que los dientes se te deforman, te quedan chuecos, y por otra parte nos salen las muelas del juicio, que son los cuatro últimos molares. Bien. En cuanto a la fórmula dental, nosotros tenemos en la parte frontal incisivos, los dientes de conejo, cuatro hacia arriba, cuatro hacia abajo. Los incisivos se caracterizan por presentar una corona plana y una raíz única y poco profunda. Los incisivos únicamente permiten cortar materiales suaves, carne que está bien cocida, verduras sobre todo. Por eso que los herbívoros desarrollan incisivos muy grandes para poder pastar con calma. Hacia cada lado de los incisivos, arriba y abajo, vamos a encontrar a los caninos. Sí, hay personas, conozco a varios que nacen sin un diente, es normal. Temas genéticos. ¿Bien? Hacia cada lado encontramos a los caninos, ¿bien? Dos hacia arriba, dos hacia abajo. Los caninos se caracterizan por presentar una corona cónica o en punta y una raíz única y profunda. Los caninos permiten desgarrar la carne, pero de manera puntual, no de manera lineal. Profe, ¿cómo es eso? Un canino, cuando te atraviesa, puede atravesar la piel, la carne sin ningún problema, pero el canino no va a ser un corte en línea. Bien, si ustedes alguna vez han jugado con un perro, con un pedazo de tela para que lo arranque con el hocico, o si alguna vez les ha mordido un perro, saben que una vez que el perro cierra el hocico, los caninos atraviesan la tela, atraviesan tu pierna, no te van a soltar hasta que se abra la boca. Igual ocurre en los grandes carnívoros. Bien, entonces, ustedes van a reconocer siempre a un carnívoro por los caninos desarrollados. Por ejemplo, los leones, bueno, las leonas que están ahí en las selvas africanas, cuando van a capturar a una presa, una vez que la leona muerde a la cebra, esta ya no puede escapar. Por más que intente sacarse a la leona de encima, bien, los caninos ya se cerraron y va a quedar ahí prensado. Si los caninos cortaran de manera lineal, al momento que la leona muerde y la cebra jala, la cebra escaparía con una fuerte herida, pero lograría escapar. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una carne muy dura, muerden con los caninos y con la mano jalan sin miedo porque sabes que los caninos van a agarrar perfectamente y gracias a la raíz profunda, bien, los caninos no se salen de las mandíbulas. En cambio, intenta hacer eso con los incisivos. Jalas, se te salen los dientes. Bien. Entonces, los caninos no sirven para cortar carne, sirven para desgarrar de manera puntual. Luego de los caninos tenemos a los premolares. Bien. Los premolares vienen a ser cuatro hacia arriba, cuatro hacia abajo. Los premolares se caracterizan por presentar una corona con dos puntas, ¿bien? Una raíz única, gruesa y profunda, ¿bien? Es una raíz ya más gruesa. Los premolares sí, gracias a esas dos puntas vas a poder cortar carne entre ellos, no tienes ningún problema. Lo puedes sentir con la lengua, esas puntitas incluso tienen un poco de filo, ¿bien? Ayudan al cortar carnes, a cortar este tipo de alimentos ya ligeramente duros. Finalmente, en la parte de hacia atrás tenemos a los molares, bien, los cuales van a ser seis hacia arriba, seis hacia abajo. Los molares a nivel de la corona van a presentar tres o cuatro salientes de forma aplanada
Y en cuanto a las raíces, estas pueden ser dos, pueden ser tres, de manera gruesa. Los molares, gracias a estas coronas aplanadas, pueden triturar el alimento y gracias a las raíces gruesas pueden ejercer mucha presión sobre este alimento. Cuando ustedes, por ejemplo, les dan las habitas duras, esas habitas cocidas, lo envían directamente a los molares para que ellos lo puedan triturar sin ningún problema. Si lo intentan hacer con los incisivos, se les rompen las coronas. Si intentan hacerlo con los caninos, difícilmente entre dos puntitas vas a poder anclar a la habita. Con los premolares puede que lo hagas, pero corres el riesgo de romper estas puntas. Bien, cambio con los molares que son más aplanados sin miedo. Igual también cuando quieres, por ejemplo, consumir huesos, bien, quieres comer hueso, llegar a la médula, lo envías sin miedo a a los molares para que ellos lo trituren. Bien, entonces esta viene a ser la fórmula dental. Total de dientes, 16 arriba, 16 abajo. Bien, 32 dientes en una persona completamente desarrollada. Ahora, por la parte química tenemos a las glándulas salivales, bien, las cuales se ubican en tres glándulas. La más grande, ubicada entre la base de la oreja y la mandíbula, tenemos a la glándula parótida. A nivel de la mandíbula, hacia la parte de atrás, tenemos a la glándula submandibular y por debajo de la lengua, cerca a los incisivos, tenemos a la glándula sublingual. Estas son glándulas exocrinas, quiere decir que tienen conductos por donde liberan la llamada saliva o también conocida como amilasa salival o tialina. ¿Bien? Amilasa salival o tialina. Ahora, tanto la glándula como el conducto tienen que llevar por lo menos una S, bien, para que te acuerdes. Glándula parótida, ¿dónde está la S? En su conducto, el conducto de Steno. Bien. La glándula submandibular tiene una M. Voltea la M, es una W, conducto de Wharton. Bien. Y la glándula sublingual, bien, ya tiene la S, así que a él le corresponde el conducto de Rivinus. Bien. El conducto de Stenon desemboca en el segundo premolar, en la parte superior, por aquí. El conducto de Wharton desemboca en la parte posterior de la lengua y el conducto de Rivinus cerca a lo que viene a ser el frenillo, cerca a los incisivos. Ustedes quizás cuando han comido limoncito o cuando han comido ceviche, bien, van a notar que rápidamente la boca empieza a ensalivar y que justo aquí a la altura de los cachetitos, donde están las glándulas parótidas, estas se empiezan a comprimir y generan un pequeño dolorcito. Profe, ¿eso a qué se debe? No solamente es cuando vas a comer, simplemente con el hecho de pensar en limón, ya tu boca empieza a salivar. ¿Por qué? Porque alguna vez has tenido trauma con el ácido. ¿Has visto esos videos donde los niños por primera vez chupan un limón? ¿Han visto cómo comprimen toda la cara de dolor? Lo mismo te ha pasado a ti tu primera vez, solo que no recuerdas, a tal punto que generó un trauma que simplemente con el hecho de pensar en limón, ya tu boca se llena de saliva. Bien. En el caso de la glándula sublingual con Rivinus es muy fácil poder detectarlo. Saquen la lengua un rato, sequen la parte de arriba y luego levanten la lengua y van a ver cómo salen dos chorritos de saliva. Ahí está la glándula sublingual con el conducto de Rivinus. En el caso del conducto de Wharton, este libera saliva en la parte posterior de la lengua. Y por ejemplo, yo estoy produciendo bastante saliva producto de las glándulas submandibulares. ¿Por qué? Porque esta que ingresa y sale aire, como estoy hablando constantemente, se seca la lengua y es ahí donde esta glándula libera en gran cantidad de saliva que tengo que estar tragando a cada rato para hablarles más claro. Bien, ¿qué hace la amilasa salival? Va a degradar parte de los almidones, bien, aproximadamente un 5% nada más, pero lo degrada a la forma de maltosa, quiere decir a la forma de un disacárido, por lo que todavía no se obtienen nutrientes, tiene que llegar a la forma de monosacáridos. Gracias a la acción de lo que vienen a ser las glándulas salivales, a nivel de la boca, el alimento se transforma en el llamado bolo alimenticio, o simplemente el bolo. Bien. ¿Quiénes realizan digestión química? Las glándulas salivales con la saliva. ¿Quiénes realizan digestión mecánica? Los dientes, la lengua y el paladar duro. Profe, ¿qué? Sí, traga saliva. Fíjate lo que hace tu lengua. Al momento que tú tragas saliva o tragas un alimento, la lengua sube, golpea el paladar duro y envía el alimento hacia atrás. Ahí también realiza digestión mecánica. Bien.
Ok, chicos, continuamos. Entonces, el bolo alimenticio se forma en la boca y luego es tragado. ¿Qué ocurre luego de ser tragado? El bolo alimenticio pasa a una cavidad que se encuentra en la parte posterior conocida como la faringe. Esta cavidad se conecta con una serie de cavidades. Por ejemplo, se conecta con la parte nasal. A esta zona se le conoce como la rinofaringe. Se conecta con la parte oral, bien, la parte de la boca. A esta zona se le conoce como la orofaringe. Hacia abajo se conecta con las vías respiratorias, las vías digestivas, ¿bien? Pero primero está la laringe, por eso que a esta zona se le conoce como la laringofaringe. La faringe también se conecta con los conductos que van del oído, las llamadas trompas de Eustaquio, no de Falopio, bien, las trompas de Eustaquio. Por eso, señores, que cuando ustedes tienen una infección a nivel de la garganta, sea bacteria, sea virus, automáticamente se les inflaman los oídos, se les tapa la nariz, tienen dolores de garganta a mí mismo. Bien, las cuerdas vocales también se inflaman, porque las bacterias, los virus pueden migrar rápidamente a todas esas zonas. De ahí que exista una especialidad llamada el oto, de oído, otorrino laringólogo, bien, para revisar esas infecciones. Ahora, cuando el alimento pasa a la faringe y tiene que descender, va a encontrarse con dos vías. Uno, bien, la laringe con la tráquea, que son las vías respiratorias, y otra que viene a ser el esófago, que es la vía digestiva. Entonces, ¿cómo hace el alimento para no equivocarse? Lo hace gracias a la epiglotis. ¿Bien? La epiglotis es una especie de tapa, pero esta tapita no se mueve, está completamente quieta. Entonces, ¿de qué manera la epiglotis logra tapar a las vías respiratorias? Pon tu mano en el cuello y traga saliva. Vas a notar que tu laringe y el esófago, los dos suben y vuelven a bajar. Cada vez que tragas alimento, cada vez que tragas algo, van a hacer eso, suben y vuelven a bajar. Al momento que suben, la epiglotis tapa a la laringe, tapa las vías respiratorias. Por eso que el alimento únicamente se dirige a través del esófago. Cuando tú estás tragando algo y se te ocurre reírte, se te ocurre hablar, vas a liberar aire. Ese aire que sale destapa la laringe y por eso te atoras, bien, sobre todo si estás tomando líquidos. Los líquidos rápidamente entran por las vías respiratorias y los pulmones en arco reflejo van a expulsar aire en forma de tos para poder limpiar las vías respiratorias. Bien, entonces finalmente el bolo alimenticio pasa a través del esófago. En el esófago el bolo se dirige en un solo sentido. Quizás de pequeño siempre te han dicho que debes comer sentado para que el alimento llegue correctamente al estómago, lo cual es falso. No importa la posición en la que comas, puedes comer de pie, puedes comer echado, boca abajo, boca arriba, el alimento, el bolo alimenticio siempre va a llegar hacia el estómago gracias a un movimiento conocido como la peristalsis. Gracias al movimiento peristáltico. Bien, peristalsis. Ahí está. Bien. Si no, imagínese los astronautas. Ahí no hay gravedad. El alimento quedaría atrapado en la garganta, pero gracias a la peristalsis, bien, que realizan lo que vienen a ser las células musculares, el músculo liso, el alimento puede dirigirse en un solo sentido sin ningún problema. Bien. Luego de ello, el alimento llega al estómago. El estómago es un órgano en forma de saco que presenta un lado corto por aquí, presenta un lado largo, el otro extremo, y hacia ambos lados va a presentar unas válvulas o también conocidos como esfínteres. Por aquí ubicamos al esfínter esofágico inferior o también conocido como la válvula cardias, bien, llamada así porque se encuentra cerca del corazón. Hacia la otra parte encontramos el esfínter pilórico o válvula pilórica. ¿Y por qué tiene que haber estas válvulas que cierren y sellen al estómago? Porque el estómago, mientras procesa los alimentos, comprime las paredes. Si las válvulas están abiertas al momento que el estómago cierra las paredes, el alimento escaparía. Bien, cuando por ejemplo tú consumes una sustancia y hay presencia de muchas bacterias, muy peligroso para el cuerpo, o hay algo que se está pudriendo, bien, el sistema inmune está siempre revisando y detecta algo a nivel del estómago peligroso, induce vómito, la válvula cardia se abre, el estómago presiona las paredes y todo el alimento regresa por la garganta. Profe, a veces me pasa que como demasiado y luego me regresa una acidez, el reflujo a la garganta. ¿Por qué? Cuando el estómago se llena de una gran cantidad de alimento, bien,
Al punto en que superas el tope, la válvula cardias no cierra correctamente, va a haber un pequeño espacio abierto. Entonces los líquidos pueden escapar, esos líquidos con la presencia de ácidos estomacales. Es eso el que regresa a la garganta y sientes esa quemazón. Bien. Entonces, aquí el estómago va a almacenar una gran cantidad de alimento, pero va procesándolo poco a poco para luego mandarlo al intestino delgado. Bien, veamos de qué forma procesa el alimento. Número uno, analizamos la cavidad interna. En esta cavidad interna vamos a encontrar una serie de células. Tenemos por aquí a las células mucosas, las que se encargan de liberar el mucus o el moco. El moco cumple doble función. Número uno, proteger las paredes estomacales de la acción de los ácidos, de la acción de las enzimas. Y número dos, evitar que el alimento se pegue a las paredes estomacales, bien, que el alimento no pueda adherirse. Luego encontramos a las células G. Las células G son células endocrinas, producen hormonas y estas hormonas, la hormona conocida como la gastrina, lo liberan a torrente sanguíneo. Cuando esta hormona llega a sangre va a actuar sobre las células parietales para que las células parietales liberen ácido clorhídrico. Bien, profe, el ácido clorhídrico es el que se encarga de degradar los alimentos. No, el ácido clorhídrico no hace eso. Entonces, ¿qué función cumple? El ácido clorhídrico va a cambiar el pH estomacal. ¿Sí? Va a hacer que el pH estomacal se vuelva ácido. ¿Y para qué necesitamos que el pH se vuelva ácido? Por aquí tenemos también a las llamadas células principales. Estas células principales van a liberar al pepsinógeno. El pepsinógeno es una hormona que se encuentra de forma desactivada. Bajo la forma de pepsinógeno no va a trabajar. Pepsinógeno. Bien, bajo la forma de pepsinógeno no trabaja, tiene que convertirse en pepsina para que recién ahí pueda degradar proteínas. Pero para que el pepsinógeno se convierta en pepsina, necesita que el pH cambie. Es ahí donde actúa el ácido clorhídrico. Bien, cuando se liberó ácido clorhídrico, esto cambia el pH estomacal, lo vuelve ácido. Bien, y este ácido hace que el pepsinógeno cambie a la forma activa de pepsina. Recién bajo la forma de pepsina empieza a degradar una gran cantidad de proteínas. Las células parietales, aparte de liberar ácido clorhídrico, liberan al factor intrínseco de Castle o el factor intrínseco de Castle, como quieran pronunciarlo. ¿Y para qué sirve el factor intrínseco de Castle? Va a marcar a la vitamina B12. Profe, ¿por qué se libera a nivel del estómago? La vitamina B12, la cobalamina, está presente en carnes. Entonces, a medida que las carnes, las proteínas se van degradando en el estómago, van a dejar libre a la vitamina B12. Si esta vitamina B12 no es marcada correctamente, el intestino no lo reconoce y no lo absorbe. Es por eso que en el estómago el factor intrínseco de Castle marca a la B12 para poder absorberlo bien a nivel intestinal, correcto, y gracias a la B12 nosotros evitamos padecer la llamada anemia perniciosa. ¿Bien? Si nosotros no absorbemos B12, desarrollamos anemia perniciosa. Ahora, recordar que el ácido clorhídrico no es la única sustancia que va a cambiar el pH estomacal. Hay otra sustancia que nosotros bebemos en algunos días o quizás diariamente que pueden cambiar el pH. ¿Has escuchado eso que dicen por ahí que las gaseosas pueden causar gastritis? Bien, aparte de causarte diabetes por la gran cantidad de azúcar, las gaseosas también pueden causarte gastritis. Las gaseosas son aguas carbonatadas, son aguas ácidas, pH 2, pH 3. Al momento que tú tomas gaseosas, llegan al estómago y cambian el pH estomacal, lo vuelven ácido. Ahí el pepsinógeno se activa y se transforma en pepsina. Y cuando consumes gaseosa, ¿con qué lo acompañas? Normalmente, ¿con qué? Con un pancito, con un queque, con una torta, con carbohidratos. La pepsina no trabaja sobre carbohidratos, trabaja sobre proteínas. Entonces, al no encontrar proteínas en el alimento que estás consumiendo, empieza a degradar las proteínas propias del estómago. A nivel estomacal, nosotros vamos a encontrar en las paredes cuatro capas, ¿bien? Que van a proteger de alguna forma de esta degradación. Pero si tú continúas con estos malos hábitos, vas a ir perforando capa por capa. De adentro hacia afuera, la capa mucosa.
A nivel de la capa mucosa encontramos a todas estas células donde se produce el mucus y se liberan las enzimas y los ácidos. Bien. Debajo de la submucosa encontramos a la submucosa, perdón, debajo de la mucosa encontramos a la submucosa, donde hay presencia de vasos sanguíneos y hay presencia de nervios. Cuando ya la perforación atravesó a la mucosa y llegó a la submucosa, ahí empiezan los dolores estomacales, ¿bien? Cuando el estómago te empieza a arder, te empieza a molestar, ya estás con principios de gastritis. Profe, pero yo seguí tomando gaseosa y se me calmó. ¿Por qué? Porque los nervios que han estado expuestos, como no te has cuidado correctamente, finalmente mueren. En ese momento ya no mandan señales de ayuda, el dolor ya no está presente, pero la perforación continúa. Debajo de la submucosa encontramos a la capa muscular, la cual va a tener fibras en un sentido, fibras en otro sentido. Estas fibras musculares permiten que las paredes del estómago se compriman. Bien, es tejido muscular liso. Chicos, por si acaso, en todo el sistema digestivo, tejido muscular liso. Bien, ok. Bien, esta capa lo atraviesa sin ningún problema, los músculos no duelen cuando los cortas, no hay presencia de nervios y finalmente llegas a la capa serosa. La capa serosa tiene tejidos sanguíneos y también tejido conectivo. Cuando finalmente atraviesas la capa serosa, acabas de formar una úlcera estomacal y los ácidos, las sustancias estomacales pueden afectar a otros órganos. Bien, ahí ya vas a sentir el verdadero dolor cuando empiecen a dañarse otros órganos. ¿Ok? Entonces, chicos, no se olviden estas cuatro capas, el orden, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bien, no se olviden las células y las funciones que presentan. Recuerda que el pepsinógeno tiene que estar activo bajo la forma de pepsina para degradar las proteínas. Profe, aminoácidos, no, degrada las proteínas a péptidos polipéptidos. Todavía no se producen nutrientes. Bien, a nivel estomacal solamente se trabajan proteínas. Debido a la acción de gran cantidad de sustancias químicas, el llamado bolo acaba de ser transformado en el quimo, ¿bien? Y este quimo es ácido. Así de ácido va a entrar al duodeno, que es la siguiente porción, ¿bien? Vamos por ahí. Entonces, las células G, ok. Las células G, bien que están aquí, van a liberar una hormona. No liberan hacia el estómago, liberan hacia sangre. Esa hormona se conoce como gastrina. Bien. La gastrina en sangre va a activar a las células parietales para que liberen ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico permite cambiar el pH estomacal, lo vuelve ácido y cuando está ácido el pepsinógeno cambia a la forma de pepsina y la pepsina ya empieza a trabajar. ¿Sí? Esa es la acción de las células G. Bien, chicos, pasamos entonces a lo que viene a ser el duodeno. A nivel del duodeno, cuando el estómago ha enviado porción de alimento, bien, aquí está la gran porción, esta es la que fue trabajando y lo envía al duodeno, bien, aquí. A nivel del duodeno vamos a encontrar la presencia de glándulas anexas, bien. Por un lado tenemos al hígado junto con su vesícula biliar y por otro lado tenemos al páncreas. Vamos con el hígado. A nivel del hígado, las células hepáticas, también llamadas hepatocitos, producen la bilis. Bien, esta bilis tiene la presencia de las sales biliares junto con lo que viene a ser agua, bien, colesterol y pigmentos biliares como la bilirrubina, que han escuchado en alguna canción, y la bilibertina. Bien, son pigmentos de la bilis. Ahí. Las células hepáticas cuando producen la bilis van a liberar esta bilis a través de los conductos hepáticos. Estos conductos hepáticos se fusionan en uno solo, esto no es colédoco, este es el conducto hepático común. Bien, los conductos hepáticos se fusionan en un conducto hepático común. Por aquí sale la bilis e ingresa a través del conducto cístico. ¿Hacia dónde? Hacia la vesícula biliar donde se almacena. Bien. Cuando llega alimento a nivel del duodeno, por una acción hormonal, el hígado y la vesícula biliar, bien, sobre todo la vesícula, secreta la bilis. Entonces, la bilis sale de la vesícula biliar sale por el conducto cístico, del hígado sale por el conducto hepático común. Cuando el cístico y el hepático común se juntan, ahí aparece el conducto colédoco. Este es el colédoco. Bien,
El colédoco que está por aquí desemboca finalmente en el duodeno. Bien. ¿Y qué función tiene la bilis? Profe, ¿degradar lípidos? No, la bilis no degrada lípidos, emulsifica a los lípidos. Profe, ¿qué es eso? Cuando nosotros consumimos grasas, estas grasas llegan bajo la forma de gotas grandes. Bien, ahí es donde interactúa la bilis y gracias a las sales biliares, estas gotas grandes se convierten en gotas pequeñas, llamadas micelas. Bajo la forma de gotas pequeñas rodeadas de sales biliares, estas pueden ser trabajadas mucho más fácil por el páncreas. A su vez, evita que las grasas se peguen a las paredes. Algo así como, por ejemplo, lo que ustedes hacen cuando lavan un plato. Bien, cuando en ese plato ha habido presencia de grasa, les queda el plato grasoso, utilizan un lavavajillas, un sapolio, un ayudín, le pasan el lavavajillas no degrada los lípidos, los emulsifica, los encierra en pequeñas micelas y ahora ya no se pegan al plato. Por eso es que tú le pasas agua y simplemente se escurre y queda chirriante de limpio. Bien, la bilis emulsifica grasas, no las degrada. ¿Quién se encarga de degradar a las grasas? El páncreas. A muchos alumnos, cuando les preguntaba acerca del hígado y el páncreas, cuál de ellos sacrificarías, muchos sacrificaban al páncreas y salvaban al hígado, porque desconocen la función completa del páncreas. Créeme que es mucho mejor que te falle el hígado a que te llegue a fallar el páncreas. ¿Por qué? El páncreas es una glándula mixta, correcto, presenta dos zonas. Una zona exocrina que va a liberar a través de un conducto. ¿Y qué cosa libera? Libera lo que viene a ser soluciones de bicarbonato. ¿Para qué? Recuerda que aquí llegó el quimo ácido. Este ácido puede ir quemando todo el intestino. Entonces el bicarbonato neutraliza al quimo ácido y lo convierte en un quimo básico, bien que posteriormente se convierte en el kilo. También libera enzimas digestivas pancreáticas. Estas enzimas digestivas pancreáticas van a permitir degradar lípidos, van a permitir degradar proteínas y también van a permitir degradar carbohidratos. Si el páncreas te falla, si no tienes páncreas, jamás vas a poder comer lípidos, nunca lo vas a degradar correctamente. Bien, a su vez el páncreas también presenta una zona endocrina, una zona que produce hormonas, son los islotes de Langerhans. Se producen hormonas como la insulina para capturar azúcar, el glucagón cuando estás en ayunas para romper glucógeno y formar glucosa, y también la llamada somatostatina, que es una hormona reguladora. Bien, esto lo vamos a ver a más profundidad en la clase de sistema endocrino, ¿ok? Sin ellos, peor aún, no puedes ni siquiera comer azúcares porque no tienes insulina. Digamos, a necesitar estar constantemente con tu dosis de insulina y también de glucosa por si acaso porque ya no tienes glucagón para poder reconvertir el glucógeno. Perder el páncreas sería lo peor en la vida, chicos. Bien, cambiaría completamente tu estilo de vida. Profe, si pierdo el hígado, pues reduces las grasas y ya. El resto de alimentos se sigue procesando, pero si pierdes el páncreas, ya fue. Bien. En el caso de, de las zonas exocrinas, bien, a través de los conductos pancreáticos, estos conductos se juntan en un conducto que va por el medio, conocido como el conducto de Wilson. Bien, tanto el colédoco que viene del hígado y la bilis, como el conducto de Wilson, ambos desembocan a través de un orificio, bien que está por aquí, hacia el duodeno, y a este orificio se le conoce como la ampolla de Vater. La ampolla de Vater. Y gracias a la acción del hígado, el páncreas y también el propio intestino que produce sus propias enzimas, los alimentos finalmente son convertidos a nutrientes. El resto del intestino se encarga de la absorción. Bien. Ok, chicos, tomen el screen y vamos con la siguiente parte que viene a ser ya con el propio intestino delgado, antes que nos gane el tiempo. Bien, pasamos. Entonces, veamos cómo está formado el intestino delgado. El intestino delgado presenta tres secciones. El duodeno, que lo acabamos de conocer, que es una sección bastante corta, donde finaliza la digestión, y luego tenemos al yeyuno y al ilion, los cuales ya se encargan de los procesos de absorción.
Cuando observamos la parte intestinal por dentro, vamos a notar que las paredes intestinales están formando pliegues. Estos pliegues a su vez están formando vellosidades y las vellosidades a su vez van a presentar microvellosidades, donde estas células se encargan de absorber los nutrientes y enviarlos a tejido sanguíneo. Bien, gracias a esta formación de pliegues, vellosidades y microvellosidades, el área de contacto aumenta, se vuelve mucho más, con lo que se absorbe eficientemente a los nutrientes. Bien, una vez que se absorben los nutrientes, son transportados a sangre y son llevados al hígado para luego ser repartidos por todo el cuerpo. Por eso que aquí encontramos a la vena porta hepática, la que lleva hacia el hígado. Bien, si analizamos de cerca lo que viene a ser las paredes celulares del intestino, vamos a encontrar las mismas cuatro capas que están presentes en el estómago. Está formado por lo mismo. Bien, aquí no está señalado, pero tenemos a la capa mucosa. Bien, a nivel de la capa mucosa vamos a encontrar a la cripta del Lieberkühn, donde van a estar presentes, vean, las células que absorben los nutrientes, las microvellosidades, las células en copa que secretan el mucus, las células enteroendocrinas, las que liberan hormonas, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, las células regenerativas. Recuerda que llega una sustancia ácida, llega el quimo, ¿bien? Va a quemar parte del intestino. Entonces las células regenerativas regeneran lo que se va perdiendo. Y aquí en la base encontramos a las células de Panet, que secretan las lisosimas, que son las enzimas propias, bien, que presenta el intestino, para finalmente convertir toda esa sustancia de alimentos en nutrientes. Bien, recién a nivel intestinal, el quimo se convierte en el kilo. Recuerda que gracias al bicarbonato que liberó el páncreas, bien, el quimo fue transformado, bueno, el pH del quimo cambió a un pH básico. El kilo ya no quema al resto del intestino. En cuanto a las capas, bien, tenemos aquí a la capa mucosa, donde está la cripta del Lieberkühn. Por debajo está la capa submucosa. Encontramos a las fibras musculares, bien, en un sentido, en otro sentido, y por debajo a la capa serosa, bien. Ahora, ¿qué diferencias vamos a encontrar respecto al estómago? Lo coloco por aquí. A nivel de la capa mucosa, bien se produce el mucus en las células mucosas, tenemos a las glándulas del Lieberkühn que liberan las enzimas intestinales, las que ven por aquí. La capa submucosa apoya a la capa mucosa produciendo mayor cantidad de mucus, gracias a las glándulas de Brunner. A nivel del intestino se produce una mayor secreción de mucus para que el alimento no quede pegado a las paredes intestinales, para que pueda circular sin ningún problema. La capa muscular sigue manteniendo en los movimientos musculares la llamada peristalsis y la capa serosa bien sigue siendo formada a partir de tejido conectivo junto con vasos sanguíneos. Bien, los dos últimos son completamente iguales. Las diferencias son en las dos primeras. La mucosa con las glándulas de Lieberkühn y la submucosa con las glándulas de Brunner. Bien, entonces chicos, gracias a todo eso ya tenemos un kilo que únicamente son nutrientes, un pH neutro. Este pasa por el yeyuno e ilion y todos los nutrientes van a ser absorbidos. Bien, quiere decir que todos los carbohidratos acaban de ser transformados en monosacáridos, todas las proteínas han sido transformadas en aminoácidos, los lípidos en ácidos grasos y el alcohol lineal, el glicerol, los ácidos nucleicos a su forma básica, bases nitrogenadas, pentosa y fosfatos. Como dato, los lípidos han sido degradados directamente por el páncreas. Bien, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, el último que da el golpe viene a ser el jugo intestinal. Bien, es el propio intestino. El intestino no degrada lípidos, bien, solamente lo hace el páncreas. Bien, ahora, las hormonas gastrointestinales van a facilitar estos procesos. Ya hemos conocido algunas. Bien, la gastrina, liberada por las células G, actúan sobre las células parietales para liberar ácido clorhídrico. Lo hemos visto por aquí. Bien, aquí están las células G liberando gastrina para estimular a las células parietales y liberen ácido clorhídrico. Luego tenemos a la secretina. La secretina actúa sobre el páncreas para liberar bicarbonato. Bien, acá. Gracias a la liberación de bicarbonato, en la sustancia ácida, el quimo ácido, se convierte en un kilo básico, evitando quemar el resto del intestino. Bien, ahí tenemos a la secretina. La colecistoquinina, bien, va a estimular la liberación de las enzimas pancreáticas y también de la bilis.
Cuando llega el bolo alimenticio aquí, la colecistoquinina hace que el páncreas libere las enzimas digestivas, hace que el hígado, la vesícula biliar, liberen la bilis para que pueda trabajar bien sobre este quimo y convertirlo en kilo, por supuesto. Por último, tenemos al péptido inhibidor gástrico, también conocido como el GIP. Todas estas, chicos, secretina, colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico son producidas a nivel intestinal por las células enteroendocrinas. Aquí están, ¿bien? ¿Y qué hace el GIP? Inhibe la peristalsis del estómago. ¿De qué manera? Te explico. Recuérdate que el estómago almacena una gran cantidad de alimento y lo va trabajando poco a poco. Ese alimento lo envía hacia el duodeno y cuando se recibe alimento a nivel del duodeno, este rápidamente libera al GIP, al péptido inhibidor gástrico. ¿Qué hace el GIP cuando está alto? Inhibe, detiene la función del estómago. Toda esta zona se detiene, permitiendo que el quimo pueda ser procesado, bien, ahí va a estar un ratito siendo procesado, y una vez que termina de ser procesado, este continúa su camino. Una vez que ha pasado esta porción de quimo y se ha convertido en kilo, el GIP disminuye, el estómago se vuelve a activar y manda una nueva porción. Llega una nueva porción al duodeno, el GIP otra vez se activa, está alto, el estómago se detiene, van procesando esta nueva porción, se vuelve a ir la porción, el GIP disminuye y el estómago se vuelve a activar. De esa manera, poco a poco se va procesando el alimento que nosotros consumimos, gracias al GIP, bien, al péptido inhibidor gástrico. Entonces, estas vienen a ser las hormonas que facilitan los procesos digestivos, bien, gastrina, secretina, colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico. Recuerda que estas tres son liberadas en el duodeno. La gastrina es a nivel estomacal. Bien, bien chicos, luego de que ya todos los nutrientes fueron absorbidos, finalmente llegamos al intestino grueso, también conocido como el colon. La zona donde el intestino delgado se conecta con el intestino grueso viene a ser esta parte, a eso se le conoce como el ciego o secum. Bien, en esa zona vamos a encontrar al apéndice. Recuerda que nosotros como animales no podemos degradar correctamente la celulosa. Gran cantidad de los vegetales que consumimos a manera de hojas, sobre todo, van a actuar como fibra, permitiendo que los alimentos, básicamente el quimo, el kilo, puedan atravesar tranquilamente el sistema digestivo. Bien, pero también hay alimentos que son, digamos, celulosa muy compactada, muy dura, como el caso de las semillas. Las semillas, para evitar generar un daño en los procesos, se acumulan a nivel del colon, a nivel del apéndice, bien, donde hay presencia de bacterias que van a ayudar a degradar estas semillas, bien, para que puedan continuar con su viaje. Si nosotros consumimos gran cantidad de semillas, el apéndice se puede inflamar poco a poco y reventar. Bien, de una apendicitis pasa a ser una peritonitis y genera una inflamación en toda la cavidad abdominal. Bien, tener mucho cuidado con eso. El apéndice, a su vez, como tiene presencia de bacterias, estas bacterias impiden que bacterias peligrosas se asienten en esta zona. A su vez, se comunica con el sistema inmune para enseñarle a reconocer a las bacterias peligrosas y que el sistema inmune esté más preparado. El apéndice también forma parte del sistema inmune, por si acaso. ¿Mejor es no tenerlo? No. Al no tener apéndice, por un lado tienes deficiencias en el sistema digestivo y por otra parte, mucho más importante, tienes deficiencias a nivel del sistema inmune y es más probable que aparezcan infecciones digestivas. Bien. Ahora, el intestino grueso se divide en los llamados colon. Bien, por el lado derecho tenemos el colon ascendente. En la parte media del cuerpo tenemos al colon transverso. Profe, me duele la panza, profe, tengo gases. No es la panza, no es el estómago, es el colon transverso. Aquí, por acción de las bacterias, puede producirse gases y eso genera inflamación. Bien, luego por la parte izquierda tenemos al colon descendente y aquí, a manera de curva, tenemos al colon sigmoides. De ahí tenemos al recto y al ano. ¿Bien? Entonces, ya por aquí llegan las zonas, las cosas de desecho que el cuerpo ya no logró absorber. A nivel del colon transverso vamos a encontrar presencia de las bacterias conocidas como Escherichia coli o también conocidas como las coliformes. Estas bacterias forman parte de la llamada microbiota o como se conocía antiguamente, la flora bacteriana.
Es muy importante que nosotros tengamos bien desarrollado la microbiota porque estas bacterias aprovechan las sustancias de desecho y a cambio nos van a brindar una vitamina muy importante que viene a ser la vitamina K, una vitamina que va a participar en los factores de coagulación para que cuando nosotros tengamos heridas puedan coagular correctamente. En el colon descendente se absorbe una gran cantidad de agua. Es aquí donde se forman las heces, ¿bien? Unas heces pastosas, semisólidas. Estas heces se almacenan a nivel del colon sigmoides. Cuando las heces llegan a la zona del recto, impulsan al cuerpo para que las puedas evacuar. Ahí es cuando te dan ganas de ir al baño. Profe, ¿qué pasa si no voy al baño? Regresan al colon sigmoides. Bien, a nivel del recto no va a haber heces acumuladas, por si acaso. Bien, entonces de esa manera trabaja el intestino grueso. Bien, chicos, ya a manera de resumen, bien, este cuadrito pues simplemente es el resumen inicial. El de aquí, presten atención, que resume mucho mejor lo que hemos visto. Los alimentos ingresan a través de la boca. A nivel de la boca se libera la amilasa salival, el cual forma el bolo alimenticio. Este bolo desciende por el esófago, llega al estómago y en el estómago se liberan los jugos estomacales, la pepsina, el ácido clorhídrico. Bien, a nivel del estómago también se marca, recuerda, la B12, gracias al factor intrínseco de Castle o de Castle. Bien. Luego pasa al duodeno. En el duodeno vamos a encontrar la presencia de las glándulas anexas, la vesícula biliar para liberar la bilis, el páncreas que libera las enzimas, libera el bicarbonato, ¿bien? Bicarbonato para poder neutralizar el quimoácido y convertirlo en quilo. A nivel del duodeno ya inician procesos de absorción. ¿Qué cosa? Hierro, calcio, magnesio, muy importante por acción de una hormona, la llamada calcitonina. Bien. Luego de ello tenemos al yeyuno. Bien, el yeyuno se encarga de la absorción de azúcares, de carbohidratos y proteínas. Absorbe glucosa, galactosa, fructosa, las vitaminas hidrosolubles, vitamina B, todo el complejo B, vitamina C. Ácido fólico es parte del complejo B. Los péptidos digeridos, las proteínas degradadas. El ilion absorbe grasas. El ilion absorbe lo que viene a ser las vitaminas hidrosolubles A, D, E, la K, grasa, colesterol, sales biliares y la vitamina B12, siempre y cuando la vitamina B12 haya sido marcada correctamente, si no, el ilion no lo reconoce. ¿Por qué las heces, profe, tienen un color medio marrón? Se debe a los pigmentos biliares, la bilirrubina, la bilivertina. Estos pigmentos son reabsorbidos en el ilion, pero algunos quedan para darle la coloración de las heces. Si una persona presenta heces muy oscuras, es porque estos pigmentos no han sido absorbidos correctamente y el médico sabe que va a haber una falla a nivel del ilio, no está absorbiendo correctamente las grasas. Igual le ocurre si en las heces sale presencia de grasas o hay compuestos grasosos. Bien, hay fallas a nivel del ilion que no reabsorbe correctamente a la bilis o los productos biliares. Luego de ello tenemos al colon. Recuerda que a nivel de colon va a ocurrir un intercambio de iones, sodio-potasio, la vitamina K, muy importante gracias a las bacterias, y la reabsorción de agua para formar las heces, las cuales finalmente se liberan a través del recto y el ano. Bien. Bien, chicos, ya para finalizar el tema, les voy a pedir unos cuantos minutos para completarlo. Tenemos que hablar acerca de las vitaminas. Las vitaminas vienen a ser moléculas muy simples, bien, a pesar de su simplicidad, difícilmente las podemos sintetizar nosotros. Lo obtenemos principalmente de otros organismos. Las vitaminas vienen a ser compuestos también termolábiles, se alteran fácilmente con la temperatura. Y dentro del grupo de las vitaminas vamos a tener vitaminas liposolubles que se degradan en lípidos y vitaminas hidrosolubles. Bien, estas te acuerdas rápidamente. La que tú vas a la farmacia y lo pides, pides tus pastillas y lo consumes junto con agua. ¿Cuáles son? El complejo B, tus pastillitas de complejo B y tu vitamina C, la cual tiene sabor a naranjita. ¿Cuáles vendrían a ser entonces las liposolubles? Simple, lo que queda, literalmente, lo que queda. La K, la E, la D y la A. Esas son las liposolubles. Bien. Vitamina A, retinol, presente en alimentos de color naranja, sobre todo las zanahorias. ¿Qué pasa si nosotros no consumimos retinol correctamente? Si tenemos déficit de vitamina A, podemos desarrollar algo llamado seroftalmia, ¿sí? El cual viene a ser un engrosamiento, un opacamiento de las córneas y también podemos desarrollar, ¿bien?
infecciones cutáneas. Vamos a tener heridas, infecciones a nivel de la piel. Luego tenemos a la vitamina D, el colecal, es al, bien, colecal de calcio, colecalciferol. Es una vitamina que está relacionada con la absorción de calcio. Si ustedes tienen personas mayores en casa que están consumiendo calcio en pastillas, van a notar que también viene con vitamina D para que lo absorban correctamente. ¿Dónde lo encontramos? En los productos lácteos, la leche, en el pescado, bien, en los guisantes, en las semillas. Si una persona no consume correctamente vitamina D, va a padecer de problemas de calcio. En el caso de los niños, el llamado raquitismo, los huesos deformes, los huesos chuecos, niños pequeños, y en el caso de los adultos, la llamada osteomalacia y también lo que viene a ser la osteoporosis. Bien, por la falta de vitamina D no se absorbe correctamente el calcio. Luego tenemos al tocoferol, el cual está presente en los aceites, en las grasas. Por eso que vemos una gran cantidad de semillas, bien, como parte de la imagen. ¿Qué pasa con la vitamina E si nosotros no le llegamos a consumir? Realmente no se sabe qué va a pasar si no llegamos a consumir vitamina E, pero en ratones, en roedores se ha observado que la falta de consumo de esto produce esterilidad, bien, parálisis y distrofia muscular. ¿Qué cosa es la distrofia muscular? Malformaciones musculares. Bien, el músculo sale chueco, se desarrolla mal. ¿Se acuerdan del señor Stephen Hawking? Bien, él tenía distrofia muscular múltiple, no por falta de vitamina E, sino por lo que viene a ser temas genéticos. Y poco a poco fue perdiendo la movilidad y quedó en una posición bien fuera de lo normal. Por último, tenemos a la vitamina K, la menadiona. Bien, muy importante porque la vitamina K es un es un coagulante, perdón, facilita los procesos de coagulación. Si tenemos déficit de vitamina K, vamos a generar una gran cantidad de hemorragias. Por ejemplo, si ustedes ven el raticida, bien, los raticidas generan hemorragias en los roedores y en la parte de atrás dice muy claro, en caso de ingesta de casualidad, administrar rápidamente vitamina K para evitar las hemorragias internas. Bien, ok, pasamos entonces con las hidrosolubles. Ya para terminar, chicos, aquí ya está escrito. En el caso del complejo B viene a ser un conjunto de vitaminas donde cada una de ellas presenta un nombre peculiar. La vitamina B1, también conocida como la tiamina, presente en las carnes, presente en los alimentos fermentados, como el pan, todo aquello que haya tenido contacto con levaduras. Previene el beriberi, que es un daño a nivel cardíaco donde sientes palpitaciones, dolor en el pecho y posteriormente daño a nivel neurológico. La vitamina B2, la riboflavina, presente en alimentos de color amarillo como los zapallos. Bien, si una persona tiene deficiencia de B2, genera irritabilidad cutánea, bien como pueden ver aquí en la piel de la persona, genera fotofobia. Cuando ves la luz, los ojos se cierran, no resisten muy bien el brillo, dermatitis, anemia y fatiga. La vitamina B3, que puede ser pregunta por si acaso, la llamada niacina o también conocida como vitamina Pepe, preveniente de la pelagra. ¿Qué cosa es la pelagra? Es una enfermedad que inicia como una dermatitis, pero luego puede generar daños neurológicos, causando demencia y posteriormente la muerte. Ácido pantoténico, la B5 o vitamina B doble. Bien, en roedores, todo esto ha sido probado en roedores. Genera irritación cutánea y encanecimiento. Bien, la B7, B8, la biotina, que está presente en la gran cantidad de vegetales, bien, también conocida como la vitamina H, si nosotros tenemos déficit, genera dolor muscular, pérdida de cabello, depresión, letargo, alucinaciones. Bien. La B9, el ácido fólico, es muy importante para las mujeres embarazadas, ya que gracias a la B9 el embrión que se está desarrollando puede cerrar correctamente el tubo neural, puede formar la columna de manera correcta, si no la columna queda abierto en algo que se conoce como una espina bífida. Cobalamina, vitamina B12 presente en las carnes, tiene que ser marcado correctamente para evitar la anemia perniciosa. Por último, tenemos al ácido ascórbico, la vitamina C, que está presente en la gran cantidad de cítricos, sobre todo en los pimientos. Bien, la vitamina C permite que nosotros sinteticemos correctamente el colágeno para que nos mantengamos jóvenes y evita la aparición del escorbuto, que viene a ser heridas a nivel de las encías. Bien. Bien chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a la semana. Sí, no se preocupen, díganme cuál quieren. Bien, las de queda, las liposolubles. Por aquí están las claves, bien, para que les tomen captura. De igual forma se los coloco lo que viene a ser en la barra de chat. Bien.
Listo, chicos. Cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Ha sido una clase bastante larga. Muchas gracias también, señor tutor, por el tiempo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.